gracias por estar en otra charla de Arquitectura sin Arquitectos. Estos ciclos de entrevistas que tratan de ser justamente puentes interdisciplinarios para enriquecernos y enriquecer en general a toda materia proyectual que se sume a estas charlas. Y hoy es diseño industrial. Yo voy a darle la bienvenida a Francisco Gómez Paz desde Milán. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andas? Hola, muy bien, ¿y vos? Yo, inmejorable. Me parece que es una buena oportunidad para arrancar estas entrevistas, como siempre lo hacemos, que es conociendo un poco al entrevistado o a la entrevistada, como para conocer un poquito el camino hacia su pasión, vocación, que es lo que hoy nos reúne. Y la idea es saber quién es Francisco Gómez Paz, más allá de cualquier tipo de presentación onda biopic. Queremos saber cómo creciste, en dónde creciste, con qué estímulos para llegar a tu vocación. Bueno, hay dos cosas creo que fueron fundamentales. Una, digamos, la parte difícil es que, bueno, yo empecé la escuela un año antes y era disléxico. Y en esa época no se sabía que era dislexia. Claro. Iba a un colegio que no tenía ni idea de la dislexia, entonces era el peor alumno en absoluto. Pero cuando yo digo el peor alumno, era realmente el peor alumno. Entonces toda mi primaria para mí fue una gran tortura. Si tengo que imaginarme en un periodo de mi vida difícil, digamos, ha sido ese, por todo lo que genera, ¿no? No te logras integrar, te sentís fuera de no sabes por dónde pasa la realidad, básicamente. Pero yo creo que la mente disléxica tiene también sus virtudes, y esa es la gran curiosidad, la intención de comprender cómo están hechas las cosas. Entonces yo de niño me recuerdo, más que jugando al fútbol o sea, andando en bicicleta en la calle, jugando con desarmando mis juguetes, ¿no? Y armando cosas nuevas. Entonces, toda la frustración que quizás me daba la escuela, tenía una gran satisfacción en este mundo del objeto, digamos. Y te hago una pregunta ahí porque me parece muy bueno lo que estás diciendo sobre que en realidad el sistema educativo de tu momento, que en realidad puede pasar ahora sin tener dislexia o cualquier tipo de enfermedad que hoy no se entienda, o enfermedad no, diferencia, claro. Sí. Pero vos encontraste un lugar por fuera del sistema educativo que contuvo esa falencia, ¿no? Que el sistema educativo no completaba. Es como importante que también se tenga en cuenta eso, ¿no? Que los sistemas educativos a veces dejan por fuera cosas que no entienden o que no pueden o que no saben cómo desarrollar. Claro, yo te digo ahí, déjame que haga dos análisis, sí. Porque yo no me pierdo nada de ese sufrimiento, o sea, todo ese sufrimiento a mí me sirvió. Entonces, los sistemas súper protegidos que tratan de súper proteger a ese tipo de diferencias, yo no sé si hacen bien al final de cuenta. Entonces, quizás de todas formas vos te tenés que relacionar con un mundo que funciona con ciertas reglas, ¿no? Entonces, que vos encuentres cuáles son tus reglas es como tu deber, no sé si me explico. Entonces, que la escuela me haya dejado fuera de eso, bueno, quizás no sé cómo hubiera sido mi vida si no lo hacía, digamos, pero ese pequeño sufrimiento, digamos, de sentirse quizás no comprendido para nada, y superarlo, ¿no? Porque superarlo, obviamente si no lo superas, no. Yo creo que es fundamental en mi vida en general. Muy bueno. Me parece como un detalle que arranca muy bien la historia, ¿no? Uh-huh. Y luego otra dimensión, bueno, mi padre es arquitecto. Estudió en la Universidad de Córdoba, en una época que la Universidad de Córdoba era realmente conocida en el mundo, ¿no? Sí. Y tiene una visión de la arquitectura en modo muy serio, o sea, la palabra arquitectura tiene un peso a la cual no le puedes dar a cualquier cosa el título de arquitectura. Claro. Entonces yo desde chico, o sea, a ver, lo acepto hoy. Uno cree que uno, a medida que van pasando los años, te das cuenta cuántas cosas te influenciaron en el modo que vos ves la realidad. Yo creo que eso me influenció muchísimo. O sea, escuchar desde chico, a veces cuando estaba en su estudio, escuchar un poco una visión de cómo es la visión del proyecto, o sea, qué significa proyectar,
desde esa visión de la arquitectura, ¿no? Donde se le daba un gran peso a la palabra arquitectura y donde quizás, digamos, si tengo que resumir este análisis todo mío, donde la arquitectura también era una parte del progreso de la humanidad, ¿no? O sea, como no, es un instrumento de la modernidad, ¿no? Sí. Y eso a mí me influenció seguro desde muy chico. Entonces, cuando llegué a la facultad, llegué, digamos, con estas dos cosas, una gran pasión por el hacer, una gran curiosidad por el hacer y una base conceptual, digamos, que para un chico que yo cuando entré en la universidad tenía 17 años, no era normal, ¿no? Había cosas que yo daba por descontado que quizás uno la va aprendiendo en los años de carrera, ¿no? De hecho, me recuerdo una anécdota en el curso de ingreso, me acuerdo de este profesor que después es un amigo, lo quiero, etcétera. Estaban los chicos de ingreso, ¿no? Entonces nos dijo, bueno, hagan un lavaplatos, un secador de platos, ¿cómo se dice? Bueno, un secador de platos. Y bueno, y yo levanto la mano y digo, pero eso no es diseño. Entonces, el profesor se pone colorado de la bronca, así, este mocoso, ¿qué me quiere decir que no es diseño? Y para mí, claro, poner los platos, hacer la curvita, no era, él estaba tratando de que nos pongamos a dibujar un rato y que, digamos, empecemos a tomar algún instrumento y bueno, yo pretendía que sea otra cosa, ¿no? ¿Por qué decidiste que sea diseño industrial la carrera y no arquitectura? Porque viste que a veces los mandatos familiares son un poquito difíciles de esquivar. Sí. En ese sentido. Más con carreras como, viste, arquitectura, medicina, abogacía. Bueno, mi hermana es arquitecta y bueno, yo ya había probado lo que era, no, digamos, ser vergüenza, no sé cómo explicarte. Entonces no tenía esa necesidad de seguir siendo. Perfecto. ¿Entendés? O sea, creo yo que, por eso te digo que el hecho de haber en algún modo sido realmente el peor alumno, que bueno, claro. Todo lo que podés hacer es construir para mejorar. Claro. Estaba tan abajo, ¿entendés? Cuando inicié esto, mi padre había sido medalla de oro, todo, de hecho, mi hermana también 10, mi mamá súper recibió judío, yo era el desastre, digo, la oveja negra de la familia. Corrías de atrás y no importaba ya el puesto en el que llegabas en la carrera, era como, estaba tan atrás que no había ninguna esperanza, digamos. Y vos ahí contaste ya una primera anécdota en la parte académica, ¿no? Un primer ejercicio, y vos, no sé si intuitivamente o qué, contestaste como que eso no era diseño, ¿no? Creo que lo que te habían dado para diseñar era un escurridor, puede ser, lo que nosotros entendemos como esa es la palabra. Esa era la palabra. Sí, pero, sí. por ejemplo, vos contestaste que eso no era diseño. Sí. ¿Por qué contestaste que no era diseño? ¿Y seguís estando de acuerdo en que lo que te pedían no era diseño? Sí. Bueno, es complicado, digamos. Yo creo que al principio era instinto, ¿no? Era instinto y como los dos elementos que hacen que ese instinto exista son, creo lo que yo en algún modo te dije recién, sí. Pero era un instinto y era una cosa en la cual yo creía fervientemente. Yo era talibán de esa y siempre fue así. Siempre mi lucha fue en eso que yo creía que era diseñar, ¿no? Que era algo importantísimo, ¿no? Y me chocaba mucho. Yo tuve grandes discusiones en muchos momentos, en diferentes momentos de mi vida, por esa creencia, digamos. En la universidad, sí, me acuerdo profesores que me decían, y ahí voy un poco adelante, quizás después desglosamos un poquito a qué me refiero. Sí, obvio. Me acuerdo, no es diseño, no es innovación. Yo me acuerdo de haberme levantado a la noche con una pesadilla gritando, el diseño es una innovación, ¿no? Por decirte, o sea, estaba loco, ¿entendés? Después te explico el por qué creo que sea así. Sí. Y bueno, y también cuando vine después de terminar mis estudios, tuve la suerte de poder venir a hacer un máster acá en Domus Academy, que era una escuela muy famosa en el momento, pero que tenía una visión más posmodernista del diseño. Claro. Y bueno, y veía el mundo en un modo muy diferente. Entonces mi lucha ha sido mucho en seguir esa visión, ¿no? En esa creencia que poco a poco vas estructurando en un concepto, qué significa, qué te referís, ¿no? Pero en ese momento es instinto puro. Claro. ¿Y cómo fue? Porque vos, ¿en qué año entraste a la UNC para estudiar diseño industrial?
habrá sido en el 90, no sé exacto los años, yo me pierdo, 92 habrá sido, Claro, 92. que es cuando empieza a las facultades de Argentina, sí, la facultad de Argentina a tomar diseño industrial como materia, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Claro, exactamente, exactamente. De hecho, yo fui la tercera camada, Mm, lo cual tiene un montón de cosas positivas, ¿no? Yo creo que eso ha sido también positivo y había mucha gente que iba a hacer diseño industrial. Había un tejido de gente, digamos, el tejido que Córdoba, por eso la Universidad de Córdoba es muy interesante porque tiene un tejido industrial, no claro, solamente en Córdoba capital, sino en los alrededores, en el interior de Córdoba, con mucha escuela técnica. Entonces llegaba gente con muchos conocimientos. Yo aprendí mucho de mis compañeros. Había gente dura, como se dice, buena, que tenía, yo no había hecho en un colegio normal, venían, sabían dibujar, yo veía eso y se me abrían los ojos así de la felicidad, claro. como hacía esta gente para dibujar así. Yo agarraba el lápiz y me pinchaba el ojo. Entonces eso fue una experiencia súper enriquecedora en ese momento. Porque tiraste dos cosas, Sí. disculpame, pero viste, Uh-huh. estas charlas son Sí. como cosas que se van ramificando, ¿viste? Es como Manejala vos Sí. porque yo me pierdo ya solo, así que manejala vos. No, pero tiraste dos cosas muy interesantes, ¿no? Primero, que hablabas sobre cómo funcionan las universidades, ¿no? Que el mismo nombre de lo universal plantea que se acerque la mayor cantidad de diversidad posible para que haya, viste, la mayor cantidad de estímulos variados entre sí y provocan esto que decís, viste, de que se arma un tejido adentro de la facultad en donde unos a otros se empiezan a potenciar y nosotros por lo general en el stream con toda la gente que viene terminamos como, viste, pensando en la idea de que cuanto más diversidad de pensamiento haya adentro de las carreras proyectuales, termina siendo beneficioso. Y no importa que esos estímulos vengan de circuitos industriales, circuitos técnicos, circuitos artísticos, circuitos filosóficos. Claro, exacto, Uh-huh. mira, lo dijimos al mismo tiempo. Uh-huh. Uh-huh. Pero es como que eso termina mejorando a la disciplina. Y es como una gran anécdota tuya, como decir, mirá, yo venía de un lugar que no pertenecía a ese mundo y ese otro mundo que se acerca a la universidad como núcleo de todos esos caminos termina por producir algo mejor. Y me parece fantástico que además lo relaciones con la cultura o la idiosincrasia de la ciudad de Córdoba, ¿no? De qué tipo no sé si de cultura se estaba desarrollando por fuera de la facultad que termina aportando un estímulo único. Y otra cosa que decís es que no sabías dibujar. No. Además, yo hoy hago garabatos, yo garabateo. O sea, yo tengo mis libros que son garabatos. Más o menos los mejoré, pero no soy un gran dibujante. No. Así es. Y cuando llegué, imaginaste. Claro, me imagino. Porque tenía amigos que te hacían un dibujo que era mejor que un render. En esa época no estaban los renders. No, eran los render a mano, ¿no? Los famosos render a mano. Y yo había gente que veía y parecía, ¿cómo puede hacer este tipo? Puede hacer un vaso de cristal. O sea, ¿de qué parte? O sea, ¿cómo logra hacer esto? Entonces me ponía y les preguntaba, ¿no? Y había una especie de lindo espíritu, digamos. Yo hice grandes amigos, pero grandes amigos que son amigos hasta el día de hoy. En esa época, porque también me alejé de mi casa, me tuve que ir de Salta para ir a Córdoba. Entonces se te va la familia y te generas una familia que es muy importante como experiencia, fue muy rica. Para mí te generas una familia de amigos con los cuales compartís las 24 horas, porque creo la media de horas que habré dormido en los 6 años que hice diseño industrial, 5 años y medio, habrá sido, no sé, 5 horas. Me encanta. La media, porque no dormís, porque te la pasás haciendo maquetas, porque te la pasás haciendo entregas, porque si no salías, porque obviamente en Claro, Córdoba tenés que salir, obviamente. Entonces la verdad que fueron muy lindos años, donde no había preocupaciones, porque la preocupación era hacer tu parte, digamos, y estudiar, claro. Y tenías la libertad de, digamos, de estar libre, solo y sin familia, de los ninguno, o sea, era bastante, fue un lindo momento. ¿Y el desarraigo lo sentiste? Porque hay mucha gente, viste, en el chat que es sí. de todo el país y a veces tiene que hacer migraciones internas para poder estudiar, ¿no? Desde, no sé, sí. Desde Capital a La Plata, desde el norte a la UNC o a Buenos Aires, sí. O de Ushuaia a otra provincia, viste, es como que tenemos muchas migraciones internas por el tema del estudio. Sí. ¿El desarraigo fue algo que tuviste que superar o que no se dio tanto?
No, no, no. Yo siempre quiero mucho Salta, pero no significa que después no puedo estar bien en otro lado, ¿no? Yo creo, seguramente al principio, porque uno, bueno, en la verdad se acaba una época, la época de la escuela, se te acaba esa época, ese momento que también el último año es hermoso, etcétera, y terminás en otra situación que la tenés que en algún modo empezar a entender, pero enseguida encontré, como te digo, amigos, momentos, situaciones para hacer de ese periodo de mi vida algo muy interesante, muy lindo. Cuando hablamos con gente ya que se recibió, que tiene una carrera, una pregunta que surge es, que también surge desde los estudiantes que siguen estudiando, valga la redundancia, igual, ¿quién no sigue estudiando, no? Igual, en este tipo Mm. de materias. Ujú, Pero, ¿cómo ujú. hiciste la carrera? Viste que a veces hay gente que dice, bueno, me la tomo despacio y la hago muy a conciencia, otros es, bueno, la saco, otros es, bueno, me la tomo más relajado, otros le meten todo. Vale acá el sincericidio también, ¿eh? Porque es como No, para... no te la cuento así. Mira, te termino de contar un poco, Sí, porque dale, dale. hasta la primaria fui el peor alumno. Después pasó un milagro que no sé cuál fue, en el sentido que empecé a estudiar. Mi papá, harto de que me vaya mal, me echaron de un colegio y me puso todas las vacaciones a estudiar física y matemática porque eran las que más me mochaban. De ahí aprendí a hacer física matemática y me empezó a fascinar y empecé a darme cuenta que podía, me podían poner primero un 7, después un 8 y después un 10, no lo podía creer, ¿entendés? Entonces, ahí mi vida como que cambió y me di cuenta que valía mucho mi esfuerzo más que muchas cosas que me había pensado antes. Y después terminé haciendo mi última parte del colegio bastante bien, digamos, Claro, bastante bien. Normal, digámoslo así, que ya era una cosa. Pero cuando claro. llegué a la facultad, es como que fue amor, ¿entendés? Es como que lo que estaba haciendo es lo que realmente me fascinaba hacer. Qué increíble. Digamos, lo que yo hacía en mi tiempo libre, lo que a mí me gustaba hacer, lo encontré en una profesión. Ese juego se transformó en algo en la cual era deber. Entonces, imagínate, no había deber, era juego. Claro. La hice con gran pasión y gran diversión y gran pasión, mucho esfuerzo y trabajo y horas de, 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 de mucho tiempo, mucha energía y tiempo, y la terminé en el tiempo correcto, porque en esa época eran 5 años, la tesis siempre se hacía un poco más larga y la tesis la hice en 1 año y medio, pero hasta la tesis llegué rapidísimo, digamos. Claro. Y bueno, y terminé muy joven, porque yo me recibí con 22 años, entonces, Re joven. claro, re joven, re joven. Encontraste como en la facultad, viste, un complemento para que ese estudio tenga como sentido. Vamos a simplificar un poco la charla. ¿Te parece que eso debería pasar en otras instancias, como por ejemplo en la secundaria, no como de eso que nos pasa en la facultad? Porque me siento bastante identificado con eso. A mí también me pasó de decir, bueno, dejo la secundaria, que es algo que estoy estudiando medio por inercia, y cuando elijo esto, es como que me completa, ¿no? Me llenó. ¿Es algo que puede pasar antes, en la secundaria, por ejemplo, o tiene que pasar ahí por una cuestión de maduración? No te sabría responder, porque yo creo que seguramente existen virtudes o características de las personas que serían lindo fomentar desde más chico. Seguramente si esa dimensión eh, creativa, de curiosidad, me lo hubieran fomentado desde más chico, hubiera entendido que tenía una vocación para seguir. Pero no le quito el valor a haber tenido que por periodos de mi vida no hacer eso, o sea, o tener que superar barreras de otras cosas que no me eran agradables para mí. ¿Me explico? Sí, O sí, sea, yo sí, creo sí. que ese valor también, entonces después es como abrir las puertas enormemente. Y todos esos conocimientos que a veces no hubieran caído en mi universo, ¿no? Al final de cuentas me fueron útiles y Claro. después los encuentro muy útiles para mis tareas, ¿no? ¿Cuánto habré dicho que la filosofía era inútil y yo hoy creo creo que el diseño es filosofía hecha a objeto? O sea, entonces imagínate cuántas cosas que uno cree que no te eran útiles, en realidad sí te fueron útiles. Entonces, es como que ahí tengo un poco una duda, Claro. cómo se tendría que hacer. Un dilema.
un dilema. Habiendo estudiado diseño industrial y ya habiéndote dedicado, me gustaría como empezar a entrar, porque vos después te fuiste para Milán para seguir estudiando, ¿no? Para hacer un posgrado también. Claro, yo cuando, como me recibía muy joven, me recibí súper joven, tenía esta ilusión de poder hacer un estudio afuera, ¿viste? Entonces empecé a tantear dónde, cómo. En esa época no era lo que es hoy, que eso es importante decirlo, ¿no? En esa época la información era algo que faltaba, pero faltaba en modo desesperante. Yo me acuerdo haber tenido por toda mi carrera 3 o 4 revistas que me había comprado o me había regalado para mi cumpleaños, ¿no? Y después algunos libros que lograbas conseguir en Córdoba. Pero la información que hoy disponen las nuevas generaciones, que es maravilloso, poder saber dónde están todas las universidades, cuáles son, buscar review, conectarse con gente que las hizo, pedir información, o sea, ese mundo no era igual. Entonces, claro, por casualidad terminé en Milán. O sea, había un libro que se llamaba La materia de la invención de Ezio Mancini, y yo lo leí y me fascinó porque lo que había en ese libro reflejaba mucho lo que, volvemos a lo que decíamos recién, a lo que yo creía que era, ¿no? El diseño, ¿no? Claro. Que sí era diseño, ¿no? Con mayúscula, etc. Entonces, atrás de ese libro, Ezio Mancini decía que era director en la Domus Academy. Entonces, así empecé a averiguar de la Domus Academy, Milán, una ciudad así, bueno, la ciudad del diseño, no se sabía más que, a menos yo, ignorante, no sabía más que eso. Y bueno, y ahí empecé a organizar, mandar mail, mandé mi currículum, me dieron media beca o parte de beca, después logré conseguir la otra parte y bueno, y llegué en noviembre del 98, llegué a Milán con una niebla que no te explico, no se veía más de 5 metros. ¿Y cómo te recibió Italia en ese sentido de irte a Argentina? Ya no es moverte de Salta a Córdoba, sino de Córdoba a Milán. Es como bastante claro, más fuerte el impacto. ¿Ahí sí la sentiste o tuviste lo mismo de decir, bueno, me voy para allá con mi mochila y nos vimos? Bueno, yo me creía re hombre, ¿no? Yo me creía, o sea, no sé, re maduro, y tenía 23 claro, años en ese momento. Apenas cumplido, y bueno, depende en qué grado de análisis, cuánto voy en el específico. En el sensible específico tuve mis suertes, las cosas que te van ayudando, ¿viste? Para que ese camino no haya sido fue difícil, pero no tan difícil, ¿no? Claro. Yo creía que sí, me iba y alquilaba un departamento. Tuve la suerte, hablé con un chico que estaba haciendo un curso, ¿no? El máster de Domus, que había hecho mi facultad. Y esta persona, no sé por qué, se apiadó de mi alma, me dice, pero ¿qué vos pensás venir y alquilar una casa? Pero es dificilísimo en Milán alquilar una casa. Y yo, pero yo voy a hacer un curso de italiano y después, pero vos no sabés lo que estás diciendo. Entonces se apiadó de mi alma, me dice, mira, los primeros días te recibo en mi casa. Bueno, hoy es uno de mis grandes amigos, ¿no? Claro. El Javi César, que es un diseñador industrial excelente, que trabaja en Hewlett Packard, es el director de diseño de Hewlett Packard de Europa. Bueno, él me recibió en su casa y ahí lo vi, llegué en la terminal, la estación central, la estación grande de trenes de Milán, y con esta niebla, con la valija, escuchame. Es una película. La valija, y como no tenía portátil, con un CPU, ¿no? Pues yo me había hecho, imagínate, con todos los años en la facu me había hecho un CPU súper potente, ¿no? Claro. Me he hecho un CPU súper potente. Yo ya era bastante en esa época, ya usaba muchísimo software tridimensionales, claro, cosas, era súper avanzado en ese tema, y tenía mi compu súper potente, entonces le puse una cosa que era una manijita con 2 cuerdas, como se llaman los libros a la escuela, no sé, en el 800, me imagino. Y con eso me llego a la estación de Milán y lo veo no, espera, llego y el Javi llega tarde. Entonces estuve ahí esperando media hora, completamente no preparado para el frío, porque hacía un frío de loco y una niebla de loco, en la estación central, que es la zona más peligrosa de Milán, o sea, con todos los inmigrantes ilegales que te ofrecían cosas, yo con una valija gigante así, y yo digo, ¿cómo se me ocurre venir así? Caíste entonces, en bolas, totalmente en bola caíste. Caí en bola, claro. Y bueno, y ahí llegó, bendición, llegó Javi y estuve en su casa un mes, unos días fue un mes,
hasta que después, bueno, fui encontrando departamentos y todo ese tipo de cosas que fueron bastante complejas en esa Milán que no era la de hoy. Esa Milán era una Milán muy cerrada, no tan abierto a lo extranjero, a lo de afuera. Hoy claro. Es una ciudad más cosmopolita, muy interesante, mucho más interesante que en esa época. Ahora se puede decir que Milán es más interesante que antes por esta cuestión de ser más cosmopolita. Sí. Digamos, Milán es una ciudad que tiene es de grande bajo perfil. O sea, el milanés en sí, el milanés tradicional, es de bajísimo perfil. Y toda su expresión es así. Su arquitectura, o sea, vos ves de afuera estas fachadas bastante lindas, pero austeras, pero las partes internas, los cortiles que se llaman, maravillosos, con plantas, una maravilla increíble, pero afuera bastante bajo perfil. Es un poco parte de la cultura. Entonces, la primera visión es así, ¿viste? Como aséptica, ciudad industrial. Pero después, si empezás a entrar en profundidad y bajar en niveles de profundidad, empezás a encontrar una ciudad maravillosa, con una gran cultura, una gran pasión por el hacer, por hacer bien. A mí me gusta mucho, es seguramente mi segunda casa. ¿Y tu primera casa cuál es? Argentina. Porque viste que hay gente que tiene como media, cuando va y desarrolla una carrera en otro lado, tiene como cierta aversión por su lugar de origen. Uh-huh. Te lo pregunto totalmente a propósito. No, está bien, está buena la pregunta. Yo creo que hice el camino contrario, en el sentido que yo idealicé mucho a Argentina. Entonces, quizás cuando uno está ahí, digamos, obviamente, ¿no? Las cosas cotidianas hacen que uno vea solamente las partes feas. Pero hay cosas que son muy lindas. Entonces, eso lo apreciás cuando no las tenés, como todo, ¿no? Cuando te resfriás, apreciabas no estar resfriado. Claro. Entonces, no, yo creo que también es un acto de saber ser agradecido para todas las cosas de la vida. Y yo quiero mucho a Argentina. Salta, Argentina, la quiero mucho. Sí. Esa es mi tierra. Yo nací ahí, claro. Es mi tierra. Después tiene 1000 errores y 1000 cosas que no funcionan y podemos estar 10 años hablando. Por supuesto. Pero es mi tierra. Sí, porque además viste que a veces la coyuntura... nosotros tenemos un grupo de amigos que reunimos entre filósofos, gente que se dedica a la política, gente que se dedica al diseño, al arte, a la medicina. Como que a veces confluimos en, viste, parte de las cuestiones diarias y cotidianas que pasan en Argentina desde hace décadas, nos pone medio como la defensiva con el país, pero después también entendés que pasan un montón de cuestiones positivas que nos terminan formando nuestra identidad, ¿no? Que la terminamos abrazando y es como decís vos, una vez que no la tenés cerca o que no tenés cerca esos estímulos, decís, pará, esto era una parte constitutiva mía y no me había dado cuenta. Cuando vas afuera o te habla gente afuera me dicen, y claro, si sos argentino, ¿me entendés? Es como, quizás con lo negativo también pasa, pero con las cuestiones positivas está bueno y está bueno revalorizarlo un poco eso también. Bueno, no es raro que te hayan dicho eso, porque una de nuestras dimensiones, una de las cosas que a mí, digamos, que aprendí a valorar es la dimensión filosófica del argentino. O sea, yo creo que el argentino será por todos los problemas que tenemos, y por eso yo creo que también el argentino es creativo, es porque tiene una dimensión crítica y filosófica permanente, ¿no? Y lo ves desde la charla de café, desde la junta de amigos, es mucho de hablar y dialogar y generar. Si bien en los últimos tiempos ese diálogo se ha vuelto cada vez más difícil, sí. Pero yo creo que esa es parte linda de nuestra cultura. La cultura de la amistad es algo, yo creo que es de estudio, o sea, es de estudio. No en vano tenemos nosotros el Día del Amigo. El Día del Amigo no existe en otros lados. Entonces, el Día del Amigo y la cultura de la amistad es algo muy profundo que yo creo que te hace ver el mundo en otro modo. Y de hecho, para mí es fundamental en mi modo de ver el mundo y el modo que quería darle también a mis hijas, ¿no? Que entiendan qué significa ese tipo de valores. Son cosas interesantes que tenemos. Después, bueno, hay cosas que vamos a tener que arreglar porque si no nos vamos a desaparecer del planeta.
pero tenemos que realmente poner un día de acuerdo en alguna idea y decir, bueno, esta idea es nuestra idea, esto es lo que vamos a hacer, no importa si el que viene es verde, es azul o rojo o lo que sea, y vamos a seguir más o menos por ahí. Porque si no, porque ese es lo que frustra, creo, al argentino, ¿no? La dificultad de tener una consistencia. Sí. Y además, no solamente que nos molesta, sino que nos termina afectando porque no hay ciclos de continuidad en ningún proyecto, ¿no? Es como que se viven interrumpiendo y en algún momento, ¿viste? Debería haber, que yo te soy muy sincero, ¿viste? Que en la Facultad de Arquitectura por lo general se da también urbanismo y el urbanismo es mucho de agarrar todas las variables posibles, cruzarlas, encontrar problemas y soluciones y generar un plan a, no sé, 20, 30, 40 años que diga, bueno, vamos a resolver los problemas y potenciar las virtudes. Es un pragmatismo hecho y derecho, pero es como que eso podríamos llevarlo a otros órdenes de la vida y decir, bueno, a nivel cultural, a nivel infraestructura, a nivel sociedad, ¿cuáles son los valores que tenemos también para potenciarlos y dónde estamos cometiendo errores o dónde tenemos falencias y ir a resolverlos, ¿no? Con eso porque, por ejemplo, ¿quién puede estar en contra de resolver el NBI, ¿no? Que son las necesidades básicas insatisfechas en el país? Nadie. ¿No? Nadie. Ninguna persona de buena fe puede estar en contra de eso. Ninguna persona, exactamente. Entonces es como, bueno, si pensemos un desarrollo, claro, pensemos el cómo. Necesitamos como laburar, básicamente en eso. Quiero saber de vos, ¿qué es el diseño industrial? ¿De qué se encarga el diseño industrial? Mira, es una pregunta difícil de hacer en el sentido que no creo tener una definición y no me avergüenzo porque ahora 6, 7 años atrás vi una muestra en Triennale que le preguntaban a todos los más grandes diseñadores de la historia qué es el diseño y todos decían no lo sé, ¿no? Entonces, con esa premisa no quiero decir que es una definición, no me animo a decirte una definición. Yo puedo decir que es de qué se encarga. Para mí el diseño y la proyectualidad en general es como el barco que pone en contacto el mundo del orden y el mundo del caos, ¿no? Y déjame que te lo explique un poquito más en profundidad. O sea, yo creo que el mundo del orden es el mundo de lo que nosotros conocemos, ¿no? Es el sistema que la humanidad por miles de años logró en algún modo, estructurar para que miles de personas puedan vivir en el mundo. O sea, con todas las dificultades y todo lo que hay, yo creo que el mundo hoy le permite vivir como especie, a miles de individuos de nuestra especie. Eso realmente es un sistema de una complejidad muy difícil de comprender y que veo mucha ingratitud en general. Yo trato de ser en ese sentido muy grato a lo que me dejó mi especie. Metámoslo así, ¿no? ¿A qué me refiero? Imagínate, el lenguaje que yo uso no lo inventé. Claro. La mitad de las ideas que yo tengo no son ideas, a ver, puedo creer que las pensé yo, pero muchas de las ideas en las cuales baso mi vida son ideas, filosofías que fueron en algún modo fruto de culturas, ¿no? La ropa que uso para ponerme no la inventé, ni siquiera la hago, ni siquiera capaz que sabría cómo se hace. Entonces, ese es el sistema del conocido, ese es el mundo del orden, que yo llamo el mundo del orden. Y el mundo del caos es el otro mundo, el mundo del desconocido, el mundo donde está la frontera de lo que todavía no se llegó a estructurar, ¿sí? Donde está la frontera de la tecnología, del pensamiento, de las nuevas ideas, del nuevo modo de ver el mundo, ¿no? Entonces, el diseño o el proyecto, déjame que lo meta así, después digamos el diseño industrial, proyecto tiene el rol, para mí, y tiene los instrumentos, que es lo más interesante, para meterse en ese mundo del desconocido, ¿no? Se mete hacia allá adentro, busca valor, busca algo que tenga valor, que valga la pena el esfuerzo de reestructurarlo y traerlo al mundo del conocido y hacerlo parte del mundo del conocido, ¿entendés? Entonces, el proyecto en sí es como que tiene built-in, como dicen los americanos, tiene metido adentro esa esencia que ha tenido el ser humano que nos sacó de las cavernas y nos trajo hasta el mundo de hoy, ¿entendés? Sí. Esa capacidad de arriesgarse
a descubrir lo que no se conoce y estructurarlo, en algún modo hacérselo fruible a su especie. Es muy interesante. Esa conceptualización es la conceptualización que yo no tenía cuando empecé la carrera, ¿entendés? Claro. Pero yo creo que realmente ese es el rol del proyecto. El rol del proyecto es ese. Y en ese camino generas un montón de situaciones interesantes. O sea, cuando lo logras, tenés un reconocimiento de tu misma especie, que en el diseño industrial a veces se transforma en venta. O sea, cuando vos lográs realmente encontrar algo de valor en lo que no se conoce, tu especie te lo reconoce. Que significa después te termina comprando tus cosas o te reconoce que eso tiene un valor, ¿sí? Claro, porque sí. me gusta esto del desarrollo del proyecto como especie, ¿no? O sea, ya es como excede inclusive al concepto de las culturas o de las sociedades individuales, ¿viste? De diferentes... excede lo territorial lo que estás planteando. A eso quiero ir. O sea, como plantear que yo estoy trabajando para la evolución o la mejora de una especie en sus necesidades espirituales, físicas, materiales, o lo que sea. Es una de las primeras veces que escucho que lo vinculan con el desarrollo de una especie. Me parece como una mirada bastante también a futuro. Es que ¿por qué tendría que ser diferente? O sea, sinceramente, o sea, yo creo que realmente uno puede disfrutar de cosas que hizo otra gente. O sea, ¿por qué le tengo que poner una frontera? ¿Por qué le tengo que poner una región? ¿Por qué le tengo que poner una etnia? Es mi especie, ¿no? Y en ese juego todos hemos salido beneficiados enormemente, digamos. Entonces el proyecto se para de ese beneficio y trata de tirar la piedrita un poquito más allá, ¿no? Progettare, en italiano es gettare, tirar adelante, ¿no? Entonces, tirar en adelante algo que no existía. Por eso también son importantes que las reglas de juego, como decías, bueno, en Argentina a veces uno tira adelante, pero te corrieron el blanco y entonces también caíste en el agua. No sabes a dónde tirar la piedra. Bueno, no sabes dónde tirar la piedra. Digamos, en ese contexto yo creo que bueno, el diseño tiene un rol maravilloso, ¿no? Y muy, muy interesante, porque a mí siempre me preocupo, ¿por qué hago diseño? ¿Qué hago? ¿Para vender? ¿Qué significa? ¿Para hacer plata? O sea, obviamente que al principio necesitas poder pagarte la luz, digamos, obviamente, no voy a ser hipócrita, pero no es eso lo que te mueve. Yo no creo que esa sea la fuerza motora principal del proyecto. En cambio, cuando el proyecto ese barco se pone en el medio de estos dos mundos y trata de estructurar cosas del caos, las nuevas tecnologías, los nuevos pensamientos, para dónde va el mundo, qué está cambiando, cómo hago para hacer un objeto en este mundo que en este momento está yendo hacia esa dirección y que sea comprendido por mi sociedad, mi especie, ¿no? Ese juego es el juego que tiene el proyecto y que a mí me fascina. No sé si es una definición clara, si es precisa, pero en ese contexto yo puedo explicar muchas cosas de mi profesión. Está perfecto. Pero igualmente también lo que está bueno destacar de esto es que, o hacer como un paréntesis adentro, que es obvio, ¿no? Más que nada nosotros siendo latinoamericanos y teniendo como ciertas realidades materiales, más que nada, y políticas, en el sentido de que no tenemos la misma palanca que otros países mucho más desarrollados, con mucha más historia, también que podemos criticar esa historia, ¿no? Cómo llegaron a esa posición hegemónica en la Tierra, pero tienen otra realidad para pararse, para diseñar también, ¿no? Entonces, cuando decimos la evolución de la especie o el trabajo en especie, no tenemos que tampoco olvidar que nosotros tenemos como una realidad territorial, regional, cultural, que bueno, o sea, nos condiciona y también potencia algunas cosas, ¿no? Como la mirada sobre el mundo. No, bueno, yo cuando hablo de eso lo hablo desde el lugar del argentino, no lo hablo del lugar europeo. Claro. Sinceramente, te lo hablo desde el lugar... yo creo que, y acá déjame que sea... cuando yo hablo de gratitud, yo creo que todos tenemos que ser gratos. O sea, vos imaginate, si yo querría no ser grato con mi especie, me tendría que desnudar, meterme en el Amazonas, tratar de borrar todo lo que me enseñó mi especie y decir... yo no acepto nada de lo que me dio mi especie. Claro. ¿Entendés? A los 2 días voy a estar corriendo tratando de que alguien me dé ¿entendés lo que te digo? Sí. Hay mucho para agradecer a mi especie, ¿entendés? Después hay culpas y cosas hechas mal a locura, ¿no?
pero digo, ¿cómo en el lugar que me tocó, ¿no? En el norte de Argentina, ¿no? Etcétera? Yo, de todas formas, creo que mi especie me dio mucho y mi responsabilidad es tratar de darle algo. Como utopía, porque después es dificilísimo. Yo realmente digo, basta tener esto como una gran utopía, un gran camino, y tratar de que sea así, pero es muy extremadamente difícil. Acepto que es difícil ese camino. ¿Me explico? Sí, se entiende. Es muy difícil con una silla, con una lámpara. A ver, vos querés dar algo al mundo. ¿Qué es lo que le querés dar? ¿Entendés lo que te digo? Sí, te entiendo. Es difícil, pero después, si vamos en el específico, trataré de explicarte, al menos con Eutopia, por qué creo que esa intención, si está, dignifica más el proyecto y le da un valor. Claro. ¿Y qué pensás porque viste que el diseño industrial a veces se asocia mucho con las estructuras económicas que hoy moldean las relaciones globales, ¿no? Por no decir capitalismo, pero vamos a decirle capitalismo, que cuando uno piensa en el valor de las cosas, a veces piensa en el valor monetario, o en el valor en moneda de cambio, o en el valor que le da el mercado, que le asigna el mercado a alguien, que por ahí, viste, no es como que la palabra valor está como media sujeta a cuestiones mercantiles o a cuestiones que pone, viste, un mercado, que es una figura que a veces no termina de tener una forma clara, no se sabe qué variables son las que importan para, por ejemplo, un buzo Supreme, que es un buzo normal, y tiene una marca adelante que dice Supreme y vale $800 y quizás costó $1. Mi pregunta crítica en realidad es cómo se para el diseño a veces en relación a eso, ¿no? Porque muchas veces busca el valor monetario y por otras deja como el valor de la pieza de todos estos conceptos que estamos hablando muy relegado. ¿Y en dónde se para el diseño industrial en eso o la materia del proyecto en general? Claro, bueno, yo creo que déjame que hagas, es muy rica tu pregunta y toca muchísimas cosas. Dale, desarrolla tranquilo. Yo creo que vuelvo a lo que llamás corrupción, o sea, corrupción de un sistema, o sea, cuando el sistema se corrompe, empieza a funcionar mal y tiene sus corrupciones y cosas absurdas. El proyecto que yo trato de identificar como que tiene valor, el proyecto que tiene la capacidad de traer algo del desconocido e integrarlo al conocido, ¿sí? Sí. No es un buzo que porque tengo marca te lo vendo 100 veces más. Claro. ¿Me explico? Sí. Ese es lo que yo digo, no es proyecto. No es proyecto. Para mí no es proyecto. ¿Dónde está el proyecto? Me explico. Cuando voy a decir, bueno, aquella más no es proyecto. Y para mí eso no es proyecto. Entonces, el proyecto, si se evalúa con esa gratitud y con esa responsabilidad a lo que deja, es qué logré, qué barrera, qué frontera logré mover un poquito más para allá. Esa es la verdadera como regla de medida del proyecto. ¿Me explico? Sí. Entonces, si en cambio encarna otras intenciones, qué sé yo, que sea yo ni lo que quiero es hacer dinero, los mecanismos que va a usar van a ser otros, no ese, porque con ese mecanismo tenés 70 millones por ciento más de riesgo que con otro mecanismo, porque, hago una... nadie te garantiza que el proceso que yo te estaba diciendo puede traer valor y generar valor. Es muy difícil garantizar que vos te vas a meter en una... Es como decir que podías garantizar que Cristóbal Colón, su ópera, iba a llegar a América, ¿no? El tipo agarró e hizo, se metió en el caos del desconocido y encontró algo, ¿me explico? Uso un ejemplo que no quiero que tenga ideologías políticas, sino como ejemplo, ¿no? El proyecto hace eso, o sea, te dijiste, yo por allá creo que está América y voy para allá, ¿me explico? Capaz que termina, discúlpame, voy para India. Sí, termino en América. Y termino encontrando América, en el mejor de los casos, porque quién sabe cuántos otros dijeron algo parecido y se hundieron, ¿no? O terminaba en Islandia y se lo comían los vikingos también, ¿no? Por ahí. También, ¿entendés? Entonces, el punto es, ese proceso no te lo guía el dinero. Claro. Y yo por eso te digo, pero sí te puede generar dinero, ¿entendés? ¿Y por qué digo que te puede generar dinero? Porque yo creo que el ser humano aprecia enormemente quien logra estructurar el caos en orden, generando valor. Y te voy a elegir ejemplos que te van a parecer absurdos,
pero si no, no me logro explicar por qué, a ver, ¿por qué miles de personas se van a ver las Olimpiadas y se vuelven locos si el que corre 100 metros llanos bate el récord por milésima de segundo? Es la milésima de segundo que hace de eso un momento especial. Una milésima de segundo ni siquiera la puedo percibir como ser humano. No, están todos esperando que ese ser humano mueva los límites del conocido un poquito más allá, los límites del ser humano un poquito más allá. ¿Entendés? Sí. Y ahí cuando eso sucede explota el mundo, felicitaciones, medalla de oro, champán que se abren aquí y allá y todo el mundo contento. No sé si me explico. Sí, totalmente. Entonces, eso genera una energía interesante a la vuelta del verdadero proyecto. ¿Me explico? Entonces sí. no me gusta confundir proyecto con la corrupción del proyecto, o sea, o lo que se vende por proyecto en realidad no lo es otra cosa. ¿Entendés? Que la intención de generar dinero, que te puede parecer buena o mala, o sea, no estoy cuestionando eso, no. Sí, se entiende la diferenciación entre... ¿Entendés? Es como hacer arte, lo mismo, ¿no? Decir, bueno, hago un cuadro porque sé que lo voy a poder vender caro, pero el proceso del arte en sí queda medio diluido, y el que hace arte como búsqueda, o tiene una búsqueda artística un poco más real, entre comillas, y eso termina por ser recompensado en moneda papel. Porque sí. hoy la forma de recompensa es con moneda papel. Claro, que ahí yo tengo mi visión, ¿no? O sea, yo tengo mi visión al respecto de la moneda papel, o sea, o de lo que es, porque hay en las personas como una vergüenza por el dinero, ¿no? Y yo creo que el dinero, no corrupción de dinero, el dinero en sí es una idea genial, porque es un modo en el cual nuestra especie se decidió cómo intercambiar valor. Sí. ¿Entendés? O sea, yo no puedo intercambiar valor con vos. ¿Cómo hago? Bueno, te doy un pedacito de mi silla, vos me das un pedacito de lo que conocés. O sea, es tan complejo. Dame un pedacito de tu video. ¿Cómo no? Generás algo exterior a nosotros que tiene un valor más o menos establecido y nos decidimos que eso lo vamos a intercambiar y ahí vamos a poner. Entonces, si vos lográs generar valor, en algún modo lo monetiza tu sistema, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo veo como que la cosa más hermosa es tener la aceptación de tu especie, que quiere tu producto, que quiere lo que vos lograste, que quiere ese milímetro más, esa décima de segundo de tu performance, los 100 metros llanos, y en algún modo lo quiere y te lo compra. Entonces acepto que lo que vos generaste tiene un valor para la especie. Entonces es la aceptación de tu especie. O sea, que alguien compre tu producto es una cosa para mí hermosa. O sea, esa persona no es que te da dinero, da el tiempo que necesitó para ganar ese dinero, te lo está dando a vos. ¿Entendés? Tiene una belleza que si lo ves así es hermosa. Claro, si lo ves de otra forma no. Tal cual. Si lo ves de otra forma no. Yo así lo veo. A ver, yo acepto mis límites y ese de mis límites es ser un poco wishful thinking, dicen los americanos, thinker. O sea, yo trato de ver las cosas bellas del mundo y esa creo que es una dimensión sine qua non de una persona creativa. A ver, ojo, soy súper crítico, pero trato de sacar de cualquier situación la parte bella, porque si no tengo fuerza para hacer. Si yo no veo la belleza en las cosas, no me da fuerza para hacer. ¿Me seguís? Sí, es como sin perder la mirada crítica, tratar de ser propositivo con la mirada. Obviamente. Ese sistema que te decía recién, el sistema del conocido, el sistema que me dio mi lenguaje, etcétera, yo como creativo tengo la obligación de cuestionarlo permanentemente, porque si no lo hago, ¿de dónde saco también las intuiciones hacia dónde meterme en el caos, ¿no? Claro. O sea, en la problemática que genera este sistema, en los errores, cuestionando el status quo, es gran fuente de inspiración para entender que quizás en algún lado del caos hay una solución para eso, ¿no? Entonces, eso lo veo como muy, muy interesante, moverse entre todo el mundo, pero el resultado final de la ecuación, de mi análisis de las cosas, tiende a ser positivo, que creo que esa puede ser una defecto, ¿no? No te estoy diciendo que sea una virtud, Claro. Pero tiene que ser virtud. Entonces, insisto, en este caso, si yo quiero integrar algo de novedad y generé valor
y logro integrarlo con el mundo del orden, logro integrarlo con mi sociedad, con mi especie, y eso genera dinero, no me tengo que sentir mal, ¿entendés? Sí, porque sí, si sí, me siento mal no lo voy a hacer. Es más, es hermoso que mi especie en ese momento me esté aceptando, me dice, lo que vos hiciste sí tiene valor, lo quiero, ¿entendés? Yo lo veo maravilloso, no sé si vos. Sí, 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 no, sí, sí. Yo, ¿No? el tema de esto de ser como reconocido, te voy a poner un ejemplo muy cercano y muy Sí. en esto. A veces cuando alguien se suscribe al canal, acá de Twitch, es como, viste, apostar un poquito. Además, ya con estar en el stream, por ejemplo, a mí me sirve, ¿no? Porque Sí. es mi idea inicial, es que haya un espacio de divulgación y de charla de todo esto. Sí. Ahora bien, cuando una persona decide dar un paso extra y suscribirse al canal, por ejemplo, en mí genera como satisfacción el hecho de decir, mirá, alguien está dispuesto a dejar parte del dinero que gana en todo este sistema que sabemos que es bastante difícil, inclusive generar riqueza desde un lugar como el nuestro, ¿no? Un poco más mundano, quizás para alguien en Wall Street es mucho más sencillo hacerlo, pero para nosotros es bastante difícil. Y cuando vos ves ese gesto, es como lo que decís vos, ok, está reconociendo que hay un valor extra y decide dar un paso más. Obviamente, eso no quita que haya un montón de críticas al sistema general en cómo se desarrolla, ¿no? Desigualdades, cómo se trata a veces el dinero como si fuese el fin y no el medio. Bueno, un montón de cuestiones que obviamente no las vamos a abordar hoy, Claro. porque quizás debería haber un economista acá también, Sí. para cagarlo a pedo, me parece. No, ahí me va a hacer entender que estaba confundido. Así que déjalo, mejor Claro. no lo invento. Dejémoslo en este mundo. Dejémoslo ahí, sí. Pero bueno, sí, entiendo que si hoy el medio de intercambio propone eso, me parece que está bien, pero lo que está bueno también es no perder de vista todo lo primero, ¿no? De, bueno, cuáles son las causas, cuáles son las motivaciones, porque a veces se diluye bastante esa frontera en el sentido de, bueno, dame tu guita y esto queda como ahí en un gris medio extraño y se pierden las búsquedas en el medio. Dale, decime. Eso depende mucho, insisto, yo creo que en mi caso son elecciones, ¿no? Muchas veces uno tiene la tentación, en mi profesión, muchas veces tenés la tentación de que el camino sea otro, más fácil, ¿no? Pero bueno, son decisiones en las cuales, adelante la pregunta tuya, la pregunta que me hiciste, ¿qué es diseño? A lo que yo tiendo a darle ese título es a quien tiene el coraje de no entrar en esa corrupción. ¿A qué llamo esa corrupción? Entro en la tendencia, entro en la moda, hago lo que ya está, lo cambio un poquitito y ya vende. Porque hay gente que es muy hábil a hacer eso a ver, y respeto y admiro también esas capacidades, no significa que no, yo no la hago, yo trato de hacer otro tipo de proyecto, ¿entendés? No es que estoy cuestionando quién lo hace. Yo creo, a eso a mí me cuesta ponerle el título de proyecto de diseño, lo llamo más, es como girar la sopa, ¿no? De lo conocido. Entonces, girar la sopa. No, porque yo también creo que en el mundo del conocido sigue habiendo valor, sigue habiendo cosas que yo puedo rescatar y transformarlo en dinero. Pero el proyectar, no es eso. ¿Entendés? Sí. No, para mí no es eso, ¿entendés? Hablando un poco del proyectare que tiraste ahí, un italiano con tonada salteña, ¿cómo llegaste, hablando ya de esto de empezar hacia adelante, cómo el embudo que produjo que vos pensaras en hacer una silla, y no una silla, sino esta silla? ¿Cuáles fueron los estímulos que te llevaron a eso? Muchos, la verdad fueron muchísimos. Bueno, en parte ese sentido de responsabilidad, ¿no? De ser argentino, vos decís, y yo, bueno, toda mi carrera la hice casi toda afuera, o sea, toda. ¿Entendés? Tengo algunas cosas hechas en el pasado en Argentina, en Salta, pero mi carrera la hice afuera. Y me pasaba, uno de los más fuertes estímulos fue este, ¿no? Hay otros. Me pasaba que escuchaba, digamos que iba a Argentina a veces a dar charlas, etc. Entonces cuento mis proyectos que hice en mi vida, etc. Y
y uno trata de, a ver, cuando vas a una charla, lo que uno puede hacer es tratar también de motivar, porque si no, ¿qué sentido? Claro. Contar lo bien que haces las cosas, a nadie le interesa. No. En cambio, al menos dejar una visión que motiva, porque es importante, ¿no? Hay gente que cuando habló a mí me motivó y me hizo seguir un pasito más, ¿no? Y eso es lo importante. Pero veía un poco de frustración, ¿no? Decir, qué bueno lo que podés hacer allá, ¿no? Sí. Qué bueno lo que podés hacer en el sistema ese de allá. Yo digo, ojo, que el proyecto en cualquier lado es útil, ¿no? Sí. Y decía, porque si están hasta grabadas, decía, por eso es gracioso, están hasta grabadas, miren que las tecnologías que vienen, el control numérico, el corte láser, la impresión 3D, le va a permitir cosas que a mí no me permitieron, ¿no? Yo me tuve que ir sí o sí en un sistema donde el tejido industrial, aparte que yo me fui por estudios, pero digamos, el que yo me haya quedado y que mi carrera la hice afuera es porque el tejido industrial ya en sí es difícil que tome diseño, y en un tejido industrial complejo como el de Argentina era más difícil, y en Salta, bueno, que no hay muy poca industria, es una utopía, claro. ¿Entendés? Pensar en hacer diseño industrial, diseño con ese diseño que te digo, ¿no? Sí, diseño, sí. ¿Entendés? Entonces, bueno, llegó un momento que, bueno, decidí llevar mis hijas a vivir a Salta, y en ese llevar mis hijas hice un taller, ¿no? Con estas máquinas, ¿no? Con control numérico, con un corte láser. Y yo entonces, ¿qué hacía? Cuando estoy en Argentina, trabajo mis proyectos y ahí hago mis prototipos y qué sé yo, porque no teniendo el tejido que hay acá industrial, donde yo tengo un montón de proveedores, yo ahí puedo hacer mis prototipos. Yo trabajo en un modo muy experimental, o sea, ese meterse en el caos, muchas veces tener una intuición, tiro y empiezo a hacer cientos de prototipos, ¿no? Cuando voy teniendo una idea de un detalle, me gusta verlo y trabajo mucho con las manos. Me fascina. Lo mismo que hacía cuando era chico, básicamente. Claro. Me pongo ahí. Pero con herramientas más caras. Sí, y me divierto y estoy ahí, ¿no? Entonces, de hecho, que también es mi límite. O sea, mi límite, porque yo me puedo perder ahí un año y me perdí, ¿entendés? Entonces, lo hacía en mi taller para hacer proyectos, etc. Y bueno, en un momento nació el empuje de decir, bueno, voy a tratar de eso que es una teoría, hacerlo realidad, para ver si en algún modo se puede, a ver, si lo que estoy diciendo es una tontera o es verdad, ¿entendés? Que hoy con esas tecnologías se puede producir cosas de calidad equiparables a las que hace la industria tradicional. Y hablo de industria tradicional de primer nivel, ¿no? Sí. O sea, digo, cualquier industria tradicional. Y ese era mi desafío. Y digo, bueno, hoy con las nuevas tecnologías, que vos las manejás muy bien, pero digo, Instagram, con la capacidad de contar tus cosas en el mundo entero, en una de esas es la posibilidad de tener una integración inteligente con el mundo, ¿no? Entonces, como desde la periferia, con este tipo de herramientas, con proyectos, siempre con proyectos y de calidad, en una de esas podés contar algo interesante que el mundo quiere escuchar. Probemos, ¿no? Probemos si es verdad. Claro, esa piedra que estamos proyectando pega en la vidriera. Probemos, ¿entendés? Entonces, la intuición, te juro que el punto de inicio fue ese. Fue una silla y no fue otra cosa, por lo que vos bien sabés que implica una silla. La silla tiene un peso histórico. Sí, total. Es como un condensado de su momento, de su tiempo, ¿no? La silla cuenta su época. Entonces, y yo nunca había diseñado una silla, ¿no? Porque le tenía mucho respeto. Entonces dije, uní estas dos cosas, digo, bueno, si hago una macana, claro, la hago para mí, no hay problema, ¿entendés? La oportunidad también de experimentar en serio, porque muchas veces lo que me pasa con mi modo de trabajar es que la empresa le cuesta eso de meterse en el caos. Vos le tenés que pedir un acto de fe. Mira, yo creo que por allá está la India, ¿entendés? No voy con un render perfecto. Creo que por allá está la India. Entonces sí, la empresa tiene que decir, bueno, te doy la Santa María, pinte la niña, ¿entendés? Y eso no es fácil. Entonces yo mucho de eso lo hago en mi estudio, ¿entendés? Lo pruebo y hago pruebas en mi taller. En este caso, que era una silla, digo, bueno, voy a poder experimentar tranquilo, ¿entendés? Claro. Y así fue.
unido a otros hechos, a otras cosas. Justo teníamos ganas con un amigo de la época del colegio, que salteño, un ingeniero industrial, hacer algo juntos, ¿entendés? Sí. Hacer un emprendimiento juntos. Entonces, digamos, se fueron uniendo realmente muchas cosas, por lo cual empecé Utopia. Te voy a preguntar como si fuésemos los dos estudiantes. Es decir, ¿cómo arrancaste a hacer la silla efectivamente, ¿no? ¿Qué fue lo primero que hiciste? ¿Empezaste a bocetar? ¿Empezaste a probar con materiales? ¿Cómo fue? Quiero saber el error, el fracaso, la parte linda, en la que aprendemos, ¿no? Que es fracasando. Pero tenés que venir a Salta y vas a ver todos los prototipos de cosas insignificantes que no funcionan, que están ahí de la silla. Varias. No, bueno, empecé en un modo realmente muy aleatorio. Es realmente, digamos, insisto, yo por eso creo mucho en la intuición en el mundo del cabo era, bueno, con esta tecnología quizás podemos hacer, realmente era bastante amplio como brief, un producto de calidad. Entonces, bueno, empecé con mi tecnología, qué es lo que tenía yo como tecnología. Claro. Y empecé desarrollando una pequeña estructurita cortada en láser para empezar a sentarme y ver cuánto era cómoda la silla. Cortaste todo, los primeros prototipos los cortaste todo con láser. Sí. Y empecé así, hice una pequeña estructura para ver la ergonomía y empezar a encontrar comodidades que me podían llegar a gustar. Y ahí empecé a encontrar elementos que me parecían fascinantes. Mi proceso muchas veces es prueba y error y descubro cosas en el camino. Yo no hago formas preconcebidas, yo no hago un dibujo. Bien. Y eso. Me gusta. Yo pienso en ideas y esas ideas, al ir haciendo el proceso, me generan 10.000 ideas más. Claro, ¿entendés? O sea, no arrancas con una idea de partido, sino es como que vas mutando. Jamás idea del partido me gusta. Jamás. Yo tampoco, no soy un creyente de la idea del partido. No me interesa. No, yo empiezo con una intuición, etcétera, y enseguida quiero hacer algo. La función del hacer es fundamental. O sea, si uno se queda ahí, la gran idea, olvídate, y estuviste 2 meses que no hiciste una liñita. Entonces, claro. encontrarme en inercia, encontrarme en movimiento, para mí es muy importante. Entonces, hacer, ¿no? Entonces, empecé voy a hacer y voy a probar. Te juro por Dios, o sea, si alguien me escucha, empecé y digo, bueno, y ya hice una estructura para empezar a ver las ergonomías de una silla. Sí. Y esos planos terminaron siendo la parte fundamental de la silla. Claro. Realmente increíble, es así. Y esos planos, cuando vi que funcionaban, cuando los estructuré, me sorprendió la estructura que generé, y ahí empecé a estudiar detalles, cómo se conectan esos planos, porque generalmente cuando en el mundo digamos, en el mundo underground del llamados makers, sí. Déjame que te haga una premisa. Las que quieras. Estas tecnologías que yo estoy hablando son tecnologías que en Europa, en todos lados, son atribuidas al movimiento makers. El movimiento makers es atribuida, en ese sentido, son parte integrante del movimiento makers, es esta gente que quizás no son diseñadores y hacen cosas, ¿entendés? Claro. Tienen estas maquinitas para hacer cosas y hacen cosas fantásticas y tienen toda una filosofía también de open source muy interesante. Son cosas que a mí la fuente principal del proyecto es la curiosidad. Entonces yo soy muy curioso. Entonces veo este mundo donde veo gente que hace cosas interesantes, con open source, con otros modos de creatividad también, ¿no? Creatividad compartida, y yo te paso el file, vos me lo modificás o lo hago, la versión 1, la versión 2 es de otro, y no hay nadie se hace problema. Entonces eso siempre me interesó, ¿entendés? Me interesaba ese mundo, me interesa ese mundo, porque son nuevas fronteras del pensamiento, de cómo estar en el mundo, etc. Sí, y la generación de conocimiento también, ¿no? Porque claro. es como vos decís, es el open source, que a veces en programación se da mucho, que a veces está como esta idea media, no sé si conservadora, o lo plantea, viste, el sistema de patentes, o bueno, un montón de cuestiones que hacen que restrinjan el acceso al conocimiento, o tener que pagar un paper, por ejemplo, ¿no? Tener que pagar un paper de científico. Mira, hace poquito tuvimos una reunión con Valeria Els, que estuvo hablando mucho sobre el acceso al conocimiento y cómo muchos ecosistemas de ideas mejoraban cuando ese acceso era mucho más horizontal y abierto, ¿no? Claro. Y ese mismo paper que salía se terminaba enriqueciendo por el ciclo de alguien acceder, generar otra pieza y volver a introducir
otra línea de pensamiento, otra variante en ese mismo paper. Y está bueno llevarlo al mundo del diseño también. Eso en el mundo de los makers funciona bastante en modo natural, que yo todavía no lo comprendo, en el sentido no lo comprendo, no lo puedo hacer quizás por un problema generacional. Yo evidentemente no es que agarro y digo Utopia ahora es libre, fabríquenla todos, ¿no? Porque claro, de algún modo para mí es importante después monetizar el esfuerzo que uno hace, claro, si no después no es sostenible en el tiempo. Entonces no comprendo los mecanismos, ni ellos mismos los comprenden, los mecanismos para monetizar ese tipo de esfuerzo, y termina siendo en muchos casos, digamos, una cuestión también de prestigio, ¿no? O sea, el que gana es reputación en un sector. Alguien que realmente es bueno gana reputación en ese sector y monetiza en otro modo. Son otros modelos que son interesantes de descubrir. Sí, son menos tradicionales en ese sentido. Exactamente. Bueno, ese mundo usan las tecnologías, ¿no? Para hacer cosas. Y bueno, las tecnologías tenés el mundo, si te buscas en internet, cómo se hacen las cosas. Muchas veces hay planos cruzados y se tiende a hacer una cosa que desliza. O sea, vos si querés cruzar dos planos, haces dos cortes y deslizás una en el otro, más o menos así. Sí. Eso no tiene nada de estructura. Entonces, me pasé como 2 meses estudiando cómo hacer esa conexión en un modo que sea resistente estructuralmente. Claro. Y es uno de los corazones del proyecto, porque en realidad no son 4 planos, sino que son como 10 piezas que se unen todas en las zonas de intersección. O sea, cada pata de la silla une 4 planos separados que se conectan y se pegan ahí adentro de la unión, que son 6 milímetros. Ahí hay una idea que me llevó enorme energía, ¿entendés? Y yo cuando me meto en ese viaje, porque es un viaje, en ese viaje, es un viaje, sí, no tengo idea dónde me va a llevar, o sea, realmente, o sea, ahí es la intuición o lo que sea, y creía que era fundamental por muchos motivos. Son muy técnicos, yo no sé si aburro, qué sé yo, pero cuando vos agarrás y cortás una plancha, vos tenés que tener una plancha con láser, tenés que tener la posibilidad de desarmar estas, digamos, de aprovechar al máximo la plancha. Sí, obvio. Entonces, yo en vez de cortar grandes piezas, que son las sillas, que pueden ser 4 grandes piezas, cada pieza está hecha por diferentes partes que se conectan, y esto aprovechaba también muchísimo el material. Entonces siempre se entiende. Hay cuestiones técnicas, estructurales, estéticas, que todas juntas van un poquito, digamos, danzando en este proyecto, y ahí vas descubriendo lo que yo digo, a lo que me refiero, es este viaje en el caos, ¿no? Vas descubriendo elementos de valor de cosas que no estuvieron hechas antes, ¿entendés? Sí. Y las dejás acá puestas en el mundo del conocido, las tratás de estructurar en algo que sí, que la gente quiera, que la gente aprecie, que de repente vos me hagas una cadena de tweets maravillosa contando mi producto. Quizás es porque todas estas cosas fueron en algún modo estructuradas en el modo más o menos correcto, ¿entendés? Sí, te entiendo. Y tocaste un tema que me parece interesante, no solo en la silla, 700 tema interesante, ¿no? Pero me quedé con y después vamos a desarrollar el resto, pero hablaste como de monetizar el esfuerzo que había detrás del diseño de la silla y bueno, y la elaboración también, ¿no? Como producto. Sí. ¿Hasta qué punto pensás que, por ejemplo, el diseño de esta, no solamente de esta silla, ¿no? Sino en general, debiera ser más universal en el sentido de el valor o el costo que tiene para acceder a ese producto? Porque vos podés, por ejemplo, decir, bueno, esta silla hoy tiene este valor y con el tiempo va a ir bajando para que más gente lo pueda tener, porque en realidad si yo, por ejemplo, diseño algo que me encante, que está buenísimo y que el ecosistema ¿Querés que la tenga la mayor cantidad de gente posible? Exactamente. Lógico. Y cómo ese conflicto, porque entiendo que es un conflicto también que se plantea, ¿no? El valor de un producto. No me gusta decirle... es un conflicto de sostenibilidad. Exactamente. Digamos, sí, solamente ese. No es una cuestión de ideas, pero ¿cómo se puede hacer para hacerlo, para hacer convivir esas dos ideas, ¿no? De bueno, esto tiene que ser sustentable económicamente y a la vez quiero que un montón de gente acceda a este producto. ¿Cómo convive eso? Bueno, eso convive, no hay nada de inventar, ahí eso convive con economía de escala. O sea, si vos lográs en algún modo que ese proceso se aumente en cantidad con más tecnología, con más inversión,
con un mercado que te lo acepta, quizás un mercado grande, porque para que eso funcione tiene que ser mucha gente que te lo compra, ¿no? Entonces tiene que haber, te hago un ejemplo extremo, pero que ellos se llaman democratizadores del diseño, que es IKEA. O sea, IKEA te hace una fábrica para hacer una silla. Claro. Una fábrica que hace 1 millón de sillas al año. Claro. ¿Entendés? O sea, hace una fábrica para una silla de su colección de sillas. Entonces es una cuestión de economía de escala y de posibilidad del mercado en tomar eso. Es un equilibrio muy difícil de encontrar. Y tiene que ver también con las situaciones económicas, políticas, ¿viste? Lo que hablamos de tirar la piedra adelante, ¿no? Imagínate, qué difícil que es invertir, por ejemplo, en una situación como la Argentina, cuando muchas de las políticas se van constantemente cambiando cada 4 años, ¿viste? Para un lado y para el otro. Entonces, cualquier persona que quiere invertir seriamente se asusta, ¿no? Porque son cosas que pasan, ¿no? Entonces, bueno, es solo una cuestión de escala y que sea sostenible. La dificultad para mí es que sea sostenible en el tiempo. Ese es el verdadero punto de equilibrio que tiene que tener el proyecto en general, ¿no? Claro, y no, vos ahí mencionaste también a IKEA y como toda una forma de entender el mobiliario y el diseño, que tiene, como viste, sus lógicas y tiene una determinada estética que termina siendo el resultado del proceso, ¿no? Lo de IKEA. Es como, viste, cuando peyorativamente decimos, bueno, compré un mueble en Easy o en Sodimac y listo. Sí. Primero, ¿qué pensás de esos procesos en este sentido? Porque también es como cierta economía de recursos, ¿no? De decir, bueno, este mercado se encarga de resolver eso, pero viste que hay como una parte del diseño que no se encarga de decir, bueno, si tenemos 0 recursos y tenemos este sistema de producción, ¿por qué no producimos la mejor pieza? En el sentido de esto del proyecto que estamos hablando, ¿no? De mejorar también el ecosistema de ideas alrededor del diseño, ¿no? ¿Por qué el que va a buscar un mueble en Easy, por ejemplo, no pongo a IKEA porque IKEA es otra cosa, ¿no? Pero lo voy a llevar a lo territorial. ¿Por qué cuando compramos un mueble en Easy no puede ser una gran versión de esa restricción de material, ¿no? Es como que se lo deja, ¿viste? Se lo deja de costado. Es como un mercado que no importa que tenga diseño. Así por lo menos, esa por lo menos es mi visión. Me parece que es más. Yo no sé si gusta esta respuesta. No gusta. A ver, vamos. Es la falta de competencia. La falta de competencia en ese mercado. Es la falta de competencia, porque igual lo venden. Entonces vos pones ese producto acá y te lo tiran por la cabeza, ¿entendés? No te lo compra ni la abuelita, ¿entendés? Que se lo des gratis. Ok, entiendo. Entonces la falta de competencia hace que pase eso. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Y es doloroso aceptarlo. Es doloroso aceptarlo, pero yo creo que algún día lo vamos a tener que aceptar. Yo no pido para mi silla, yo te hago un ejemplo, te hablo de mí, no pido para mi silla que no entre una silla de otro lado. Yo quizás pido para mi silla, la quiero exportar a todo el mundo. Claro, ¿entendés? sí. Y eso depende de la calidad del proyecto y de es como una visión como... A ver, me voy de mambo de vuelta. Bueno. Porque estuvimos re tranquilos, Fran, igual en toda la conversación. No nos fuimos de mambo nunca. Bueno. Yo creo que, digamos, en todas las historias arquetípicas hay como personajes que se repiten, ¿no? Bueno, el rey bueno se lo conoce, el rey malo, el tirano, también se lo conoce. La reina buena también se la conoce. La reina mala, ¿cuál es? ¿No? La reina mala, generalmente en todas las historias arquetípicas, es la que te sobreprotege, ¿no? La bruja de... ¿Cómo se llamaban los 2 chiquitos que se pierden en el bosque? Que no me olvido el nombre ahora. Hansel y Gretel. Que agarra y te da todos los dulces. ¿Por qué? Porque después te quiere comer, ¿entendés? O que no deja que vos te exprimas en tu máximo potencial porque te quiere tener con ella. No sé si me explico. Sí. Yo tengo un poco miedo de a veces caer en esa bruja, digamos, en esa reina mala que te sobreprotege y al final de cuentas no te deja que te enfrentes con las dificultades que tiene el mundo y tiene la vida.
¿entendés? Eh, y ahí es muy complejo y es muy difícil de entender cómo funciona. En el ejemplo que vos me hiciste en particular, para mí hay mucho de reina mala, ¿entendés? Digamos, de bruja, en el sentido que te sobreprotejo como sistema, ¿no? Como nación, decidimos eso como camino, ¿entendés? Hace mucho tiempo, y tiene sus resultados, tiene sus consecuencias, ¿entendés? ¿La consecuencia cuál es? Que yo puedo realmente, con todas las dificultades, porque ojo que la industria argentina tiene 10.000 dificultades, con todas las dificultades, ¿sabes qué? No llamé a un diseñador, pongamos, fíjate esta foto que tenemos acá, pongamos 3 planos, hacemos una mesita y la sacamos con fritas y vendemos muchísimas. Sí. Y termina vendiendo, ¿entendés? Porque no hay opción. Claro. ¿Entendés? Y si existiría opción, no la vende y está obligado en algún modo a enfrentar sus propios límites, decir, yo con esto no le vendo a nadie, lo que hago es una porquería y tengo que hacerlo mejor. ¿Entendés? Claro. Y igualmente también eso pasa en otras escalas, ¿no? Por ejemplo, si queremos, no sé, producción nacional, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar a tu silla como si fuese producción nacional, ¿no? Si, por ejemplo, está Easy y vos decís, ¿sabes qué? Voy a hacer que Utopía, vamos a ponerlo como si fuese una idea de la cosmología de ideas que hace que la silla se desarrolle, ¿no? Digo, bueno, la silla esta va a valer X, o me planteo de que valga X, y de que una amplia demografía pueda acceder a una silla hermosa y tenga en su casa, ¿viste? En el living de su casa, una silla de producción nacional, mirando para el futuro, bueno, ahora vamos a hablar un poco de la silla en sí, de las aptitudes técnicas, pero también sucede que hay como prácticas monopólicas, y cuando digo monopólicas no solamente digo, viste, de empresas, sino que son prácticas que cierran mercados y proponen una no competencia también, ¿no? Y hacen que vos quizás con tus ideas detrás de una silla o de un producto o de lo que sea, para meterlo con cierta perspectiva de esto que hablábamos de mejoramiento de la especie o del proyecto, o de incorporar, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, las ideas de la Bauhaus, ¿no? De universalizar el diseño a través del conocimiento del material, de la práctica, del oficio, de sacarle cierto aspecto, viste, burgués. Es decir, ¿por qué la silla de Utopía debería ser solamente accesible para gente que la puede pagar, ¿no? Ahí es donde te planteaba yo mi dicotomía en la producción de cosas. También pasa en la arquitectura, ¿eh? Es como, yo digo, ¿por qué hay mucha gente que dice, no, mira, no recurro a un arquitecto porque es caro? La idea esa está totalmente instalada, ¿eh? Y es como, bueno, ¿qué habría que romper o qué habría que hacer para romper con eso, con esa burbuja monopólica que no solamente sucede con empresas o con cosas que ya están instaladas, porque va a ser difícil competirle a Easy también, porque tienen un mercado súper acaparado. Entonces, ¿cómo yo le empiezo a tirar piedras a esa vidriera para romperla también? Bueno, a ver, yo quiero... son muchas cosas juntas, que son interesantísimas todas, y trato de... primero, saco un poco Utopía de la discusión, en el sentido sí, dale. No, y te explico por qué. Porque la intención ideal, la intención de Utopía era exactamente golpear ahí, o sea, golpear en el mercado más exclusivo y perfecto y refinado al mundo, ¿entendés? Sí. ¿Me explico? Entonces, si mi brief hubiera sido, mi intención hubiera sido, tratemos de hacer el producto que logre, no lo hubiera hecho así porque no hubiera usado esa técnica de fabricación. No podía. ¿Entendés? Okay. No podés usar un control numérico que está 6 horas andando para sacar las piezas, ¿entendés? Si vos querés hacer un producto que salga a millones, ¿entendés? Entiendo. Entonces la tecnología, la intención de Utopía era exactamente poder llegar a la máxima calidad del mercado internacional, ¿entendés? Y era muy desafiante eso, y yo lo tomo como válido a eso, porque quizás en este modo de ver la tecnología de las que yo estoy hablando, hay muchísimas oportunidades en el medio, ¿entendés? Para que gente y diseñadores que no tienen la posibilidad de trabajar con industria empiecen a contar la suya sin necesidad que sea, digamos, que vaya a golpear el punto que estoy diciendo yo. Perfecto. Pero que sí, dado grandes cantidades de opciones, y quizás tenemos que cambiar el paradigma industrial. No es que va a ser esa para toda la Argentina o para todo. Quizás es esa para su barrio y toda la gente de la vuelta, no sé si me explico, y quizás para
a través de internet, vende aquí, allá y allá. No sé si me explico. Yo me imagino más una industrialidad difundida en el territorio, no la fábrica gigante con pum, 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 sacando sillas a segundo, que es la que necesitas para, ¿me explico? Sí, sí, entonces, sí, sí. Entonces hay márgenes para que ese discurso sea aceptable, porque si el que termina vendiendo es realmente el que lo diseñó y que lo hace, y no tiene canal distributivo que pagar, el canal distributivo es carísimo. O sea, un producto que vale en Italia se multiplica por 6 el costo para que el precio que le llega al cliente es por 6 y en el medio se lo come el canal distributivo. Entonces, por eso también hay ideas de este tiempo que son interesantes para cambiar el mundo en positivo. O sea, el hecho de ponerme en contacto uno a uno, que vos mandé un Twitter y que yo te lo responda, Sí. significa que es un mundo diferente, ¿entendés? Significa que es un mundo que yo también puedo quizás, insisto y saco Utopia de la charla, que yo agarre y me haga mi mesita y que estoy en Catamarca y la hice muy bien, con alguna idea interesante, la cuento bien y de repente esa mesita, yo soy un pequeño artesano y vendo 50 mesitas, o no, 20 mesitas por mes, ¿entendés? Y la vendo en todo el territorio argentino, ¿entendés? Sí, sí, sí. Y está bueno que sea así, ¿entendés lo que te digo? Sí, 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 entiendo. Y hay uno en Catamarca, tenés uno en Buenos Aires, uno en Santa Cruz, no sé, 10.000 personas diferentes que empiezan a hacer una industrialidad, con la revolución industrial, digamos, hasta la revolución industrial, vos ibas a comprar tus cosas al artesano. Claro. O sea, el comercio, había comercio, pero particularmente vos tenías el contacto directo con quien hacía las cosas. Entonces, con la revolución industrial, que hace una cosa maravillosa, la revolución industrial, porque la revolución industrial hace que el producto sea lo que vos me estabas preguntando, que sea masivo. Sí. O sea, baja enormemente el costo del producto, ¿entendés? Y ahí el arte, digamos, que tenía el artesano va transferido al diseñador industrial que lograba gestionar la complejidad del hacer ese producto en la industria. Claro, ¿entendés? Además hay algo que está bueno que vos tenés también el medio de producción, o tenías los medios de producción para hacer esta silla en los talleres de tu casa, ¿no? Quizás en algún momento cuando los CNC o el corte láser sea muchísimo más accesible, o viste como ahora pasa quizás como las máquinas de impresión 3D, que viste que es mucho más cercano. Pero mañana, ¿eh? Sí, sí, por ahí es en un par de décadas. O sea, por ahí es en un par de décadas. Pero... No, déjame que te corrija. Dale. Es mañana, ya hoy el precio del CNC en el mundo ha bajado en un modo increíble. Quizás no es una persona, quizás son 3 que se hacen su taller en conjunto. ¿Entendés? Claro. Hoy en Argentina están muy baratos y han bajado de precio, ¿entendés? O sea, no es hacer una industria, que una industria sí es, bueno, estamos hablando de tanto capital que va a invertir. Lo otro no es así. Bueno, y hay algo del discurso de la silla de Utopía que es esto de los complejos industriales y un poquito saltearlos, ¿no? O sea, o plantear la idea de, che, mirá, puede haber mercados regionales o mercados un poco más chicos, o soluciones de diseño, más allá de que vos con la silla tenés como intención tipo tirar un piedrazo a esa vidriera. Perdón por la analogía del piedrazo, pero me pareció bastante correcta. Más allá de eso, por ahí también es como una ventana que se abre a, che, mirá, nosotros quizás podemos hacer diseño regional, o diseño en pequeños talleres en el Chaco, en Formosa, en Misiones, tomando madera del lugar, tomando técnicas del lugar y aplicándole todo esto de los que vos decías de el diseño open source, o las nuevas herramientas, porque lo que me parece que está copado de esa idea, lo que estaba copado de esa idea, primero era saltear el complejo industrial, justamente, y que quizás, viste, alguien en el fondo de su casa puede, no sé, sacar un crédito en algún momento o plantearse apuntar a tener ciertas herramientas como una inversión y tener un taller de diseño o tratar de aplicar ideas de diseño y tener las herramientas, los medios de producción para efectivamente llevarlas a cabo. Más allá que después pueda salir más, pueda salir menos, no importa ya en este momento el valor, sino hablo de la idea de regionalizar la producción de diseño. Eso me parece bastante copado. Esa
esa es la historia linda que tiene Utopia atrás. O sea, la belleza que yo le veo a Utopia es esa, que cuenta que eso sí es posible hoy. Entonces, ese era mi desafío. Claro. Y la emoción, mis lágrimas cuando yo supe del compás de oro era por eso, porque era la confirmación de que esa teoría que parecía... porque yo trabajo en el mundo de la industria, a ver, te hago una paréntesis. Sí, el diseño industrial. O sea, yo trabajo en el mundo de la industria, no voy a ser hipócrita, y respeto y admiro mucho el mundo de la industria, y ya después si querés hablamos en específico, pero la frustración que no puedo no ver la frustración de quien no puede. Claro. ¿Cuántos miles de diseñadores salen a la calle en un país que tiene poca industria? ¿Cuántos van a trabajar de diseñadores industriales en ese mundo que estaba viejo? O sea, hay que hacerse esas preguntas, ¿no? Entonces, a ver, yo cuando empecé a estudiar, que conocí 800 en el curso de ingreso, después hice mi máster. De todas las personas que yo conocí, ¿cuántos están trabajando con industria? En Europa también, ¿cuántos? Son muy pocos, ¿eh? Entonces, ¿qué significa? ¿Que todos los otros no tenían nada que decir, nada bueno para decir? ¿O porque el camino es tan difícil que dejó mucho valor por el camino, ¿no? Muchos se quedaron en el camino. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, totalmente. Yo, por eso, para mí es un acto de rebeldía, Utopia. Es un acto de libertad de la creatividad al individuo, ¿entendés? Es un acto de autarquía creativa, una creativa productiva a la creatividad. Y eso es potentísimo. Yo creo que eso es lo que se premió también de la silla. Yo te digo, los otros productos que estaban ahí era, no sé, una silla de la Cártel. ¿Facturará cuánto la Cártel? 180 millones de dólares al año. ¿Entendés? Sí. Era David contra... Es ridículo, o sea, era realmente ridículo, ¿entendés? Es una empresa gigante, trabajan los mejores diseñadores del mundo para ella, tienen... entonces... Que Utopia haya podido llegar a ese reconocimiento, a mí la felicidad que me da es que esa teoría que libera creatividad y puede liberar creatividad, a ver, yo pienso en Argentina, pero yo creo en el mundo entero. Si la gente puede empezar a hacer sin tener que entrar en todo el canal industrial que hay a veces que es muy difícil, van a empezar a aparecer un montón de cosas sin sentido, pero también cosas con mucho sentido. Claro. Y esas cosas con mucho sentido quizás son la respuesta a tu pregunta, ¿entendés? Quizás son la respuesta a tu pregunta, en el sentido que sí, mucha gente va a empezar a gozar de una sillita bien hecha, mucho mejor que una que compras en una grande tienda hecha para hacer y vender, ¿entendés? Con un poquito más de amor. Sí, tal cual. Yo te voy a ser sincero, ese debate es algo que tengo también internamente, ¿viste? De decir, bueno, y me a veces poniendo un poco extra de decir, bueno, si mi filosofía o el marco teórico que yo tengo es que la arquitectura sea más universal o sea un bien universal o haya más gente accediendo a arquitectura, yo tengo que también, no sé, tener una hora de costo honorario más barata o, no sé, ajustar, viste, las proporciones de los presupuestos, pero no sé hasta qué punto es sustentable ese esfuerzo, porque, o sea, soy una persona, además o sea, me puedo morir una CB a los 40, a eso voy, viste, por poner un poquitito más de lomo, pero es como el conflicto eterno entre tener una idea y tratar materialmente de llevarla a cabo, ¿no? Decir, bueno, que venga esta familia que por necesita un proyecto para una casa, para una ampliación, y la hacemos. Pero bueno, no sé cómo convive sustentablemente esas dos cosas. Bueno, mi respuesta a tu pregunta es en cuanto estuvo en grado ese proyecto de, digamos, de traer valor a mi especie. Entonces, yo te juro que esto lo hice del centro de mi corazón. Y una vez, que a veces uno lee mensajes y me llega un mensaje a la Instagram de Utopia con alguien que me dice, yo había hecho una entrevista, me dice, el diseño para mejorar el mundo, ¿cómo puede mejorar el mundo una silla que cuesta no sé cuánto costaba en ese momento? Y me dolió mucho, ¿entendés? Sí. Y me decís, puti, estaba enojado, entonces le escribí, entonces le digo, bueno, a ver, si con Utopia, vendo una, no importa, pero si yo con Utopia logro mostrar que existe un camino donde la creatividad se puede liberar
¿Estamos? Y puede tener autonomía más allá del sistema, si tenés o no sistema industrial, para mí valió la pena, ¿no? ¿Entendés? Entiendo. Para mí valió la pena. Yo creo que no necesariamente es que tu producto logre. No podés lograr resolver todos los problemas de la humanidad, ¿no? No podés, y sería, te pararías, no te moverías. Claro. Pero yo creo que sí podés traer, podés enriquecer en algún modo tu tejido, podés enriquecer tu sociedad. Y yo creo que esa es la visión, ¿no? O era la utopía que había atrás de Utopía, claro. ¿no? Que después el nombre es ese. Claro. Utopía es el ideal posible. O sea, era una utopía ser diseñador en Salta, ¿no? Diseñador industrial. Claro. Entonces, es la utopía, el lugar posible. Gracias a la tecnología, sí, desde Salta vamos a tratar de hacer un producto de calidad. Ese fue el objetivo. Mira, sabes que yo no sabía que te habían hecho o que habían hecho un artículo con esa mirada editorial, que obviamente yo viste que la traje a colación, pero primero hablando como de todo el mundo de las ideas, pero la parte económica obviamente termina siendo parte del sustento del producto a producir al fin y al cabo, ¿no? Ese camino tiene una realidad que es el mundo de las ideas y por otro lado, bueno, cómo se aplica o cómo se comercializan esas ideas también. Que yo tengo entendido que el diseño industrial se encarga bastante más en la carrera de eso, por lo menos ahora, no sé cuando vos la hiciste, pero viste, tiene una relación con lo comercial mucho más lineal y real que la arquitectura. Viste, nosotros en la facultad no vemos la figura del cliente, por ejemplo, todavía. No vemos, viste, lo que es un presupuesto, no vemos economía de obra, o se ve pero muy, no se ve como programa. Y me parecía importante para la Silla Utopía, como tiene una filosofía tan fuerte atrás para la creación, de plantear el debate de, bueno, ¿cuál es? Es decir, ¿a qué precio se vende? ¿Por qué se vende ese precio? ¿Cuál es también la idea de venderle a ese precio? ¿A qué se apunta? Me parecía importante desarrollarlo eso como lo hicimos al final de la charla, de esta parte de la charla, pero habiendo planteado primero el marco teórico de la silla, ¿cuál es? Porque si no es como que estamos como... No quería que quede como el artículo que tira la piedra solamente y esconde la mano, por decirlo de alguna forma, sino, viste, como plantearlo como un debate sincero en ese aspecto. Quiero saber como las nimiedades del diseño de la silla, como esto que contabas, que habías partido algunas piezas para que te entren en la placa, ¿no? El tipo de madera, la elección de madera, ¿por qué encastres sin tornillos? ¿Por qué esas decisiones? ¿Por qué se fueron dando esas decisiones? Bueno, el tipo de madera... Yo quería una madera de forestación, o sea, no quería usar madera de bosque nativo. Claro. ¿Sí? Porque es un proyecto que piensa el futuro, no podés traer, para un mercado exigente que ya tiene esa premisa, no podés traer madera de bosque nativo, no me parece ni justo ni moral. Entonces, buscando madera de forestación en Argentina, encontré, digamos, por casualidad, la paulonia o el kiri, que es una madera muy liviana, pero que me fascinó la beta y empecé a leer sobre ella y tenía grandes virtudes, ¿no? Una de las virtudes que es un árbol que crece muy, muy rápido, parece magia. De hecho, que se llama, le dicen en Oriente, el árbol de la princesa, porque los padres plantaban un árbol cuando la hija nacía, las hijas mujeres nacían, plantaban un kiri y cuando se casaba el árbol ya estaba grande, suficiente como para hacer muebles para la casa de la hija, ¿no? Entonces, ahí empezó todo enamorarme de esta madera y ver cómo la podía usar, porque también tiene sus dificultades. Entonces se usó en modo que pueda funcionar en mi proyecto. Entonces, básicamente, la parte estructural está dejada al multilaminado. En cambio, las partes que conectan esto están hechas con kiri. Entonces, las grandes superficies están hechas con kiri, que es muy liviana. Entonces el resultado terminó siendo una silla súper liviana, pero no empecé tratando que sea particularmente liviana. Claro. Me lo encontré en el camino. Yo vine con la silla toda desarmada, una vuelta acá a Milán. Fue el estudio de un gran amigo, Alberto Meda, que es un diseñador, uno de los más grandes de todos los tiempos, es un amigo personal. Le conté el proyecto, lo quiero ver, la armé ahí en el taller. Y la pesamos y pesaba re poquito y no me voy a olvidar más cuando Alberto dice no sabés lo que hiciste.
pues yo no le había dado nunca importancia al tema de ese peso tan liviano, Claro. ¿no? Que pesa 1800 gramos, es una de las sillas más livianas que hay en el mundo. Y en cuanto, me interesa esto de la silla desarmada, ¿en qué volumen entraba la silla desarmada? Porque me imagino que son muchas piezas chiquititas y te entra en una valijita esto. No, me acuerdo que había metido en una valija 10. Desarmadas entran varias. Claro, es increíble. Sí, sí. De hecho, que la primer muestra que yo hago acá, la hago trayéndome sillas en la valija y armándolas acá, en mi casa, lijando, pegando, aunque la gente no crea que uno vive de traje. No, ahí tenemos un par de imágenes del taller ahí. Ahí tenés a Serrín encima, así que podés decir que tenés a Serrín encima. No, bueno, ahí estoy de traje. La verdadera de Serrín no las vas a ver nunca. Pero bueno, ahí tenés todos los prototipos, muchos de los prototipos del proceso, ¿ves? Claro. Sí, el taller es una cosa divina, ¿eh? Porque viste que en Twitter yo también comparto muchas cosas de procesos industriales, viste, de espacios de trabajo. Y ahí están todos los prototipos. Bueno, yo lo estoy viendo un poquito más adelantado que vos, pero estoy viendo como los prototipos. Además, lindo laburar con ese patio de costado, esa hamaca paraguaya. ¿Qué piensas de los espacios de trabajo? Porque viste que a veces no se le da mucha bola al diseño en cuanto a los espacios de trabajo en relación a la producción. Porque acá veo un lugar que no solamente es para producción, sino también para diseño. En realidad es un espacio para diseño, más que nada. En el sentido, el taller es parte del estudio, porque yo trabajo así. O sea, yo trabajo constantemente probando, pasás de la computadora, del lápiz, a probar algo, ¿no? Y para mí es fundamental, porque yo paso muchas horas. Es mi lugar más importante, seguramente, para mí. Entonces necesito estar bien, ¿no? Donde uno está, estar bien, tratar de estar en equilibrio, ¿no? Porque eso es importante, tratar de estar tranquilo y poderse dar la oportunidad de dedicar tiempo a tener que estar bien. Y el espacio de eso es fundamental. Y sabes que me hablaste de que vos tenías hija o hijas, no sé si era plural o singular. Hijas. Y hablaste de tiempos ahora y de que era uno de tus lugares más importantes, el lugar de trabajo. Pero mi pregunta es, yo también soy papá de un nene y una nena hermosas, estoy casado acá en mi casa, tengo el estudio. ¿Cómo convive la paternidad del siglo XXI, ¿no? Una que es una paternidad mucho más involucrada, ¿no? Que quizás antes, que pasaban con quizás nuestros padres o nuestros abuelos, con nuestros padres mucho peor. Viste, de que no se involucraba tanto en la crianza, no jugaban tanto, no había un meterse tanto en la vida de los hijos antes, lamentablemente, ahora por eso, por suerte está cambiando. Pero ¿cómo conviven el mundo profesional y el mundo de la paternidad o el mundo de doméstico? Bueno, por años yo tuve el estudio en mi casa. Entonces yo tengo miles de fotos con mis hijas, ellas lijando. Qué lindo. Miles. Era el único modo de poner un poco en equilibrio las dos cosas. Pero muchas. Tengo fotos trabajando en la computadora con mi hija durmiendo arriba. Sí. O sea, veo que no importa la escala de producción ni de diseño, y tener hijos es siempre lo mismo, ¿no? Es trabajar y ser padre o madre al mismo tiempo. Un poco, ¿no? Sí. También es como uno se pone un poco la vida, ¿no? La dificultad era tratar de poner en equilibrio la intención de hacer una carrera con la dificultad de ser padre. En gran parte de ese tiempo lo hice en una ciudad súper difícil como era Milán, donde los costos eran enormes, donde había toda una serie de complejidades también para los niños, que no es como en Argentina, en el sentido que era más complejo, ¿no? estar aquí. ¿Que es una ciudad, es una ciudad poco amistosa con la infancia? Hay muy pocas, o sea, hay menos cantidad de niños, no está la relación así de niño con niño, que juegan todos juntos y se va a la casa del amiguito y qué sé yo. Entonces era diferente, los horarios de la escuela, el clima, volvemos al clima, o sea, de las 5 de la tarde sin luz, o sea, 5 de la tarde sin luz y afuera con nieve o niebla, o sea, lo tenés, sí, adentro de tu casa, no lo tenés en el patio jugando entonces eso hace que sea diferente la situación. Pero bueno, me integré en ese modo, como te digo. Después con el tiempo, ya mis hijas más grandes, yo fui padre muy joven, eso fue muy importante también en mi vida. ¿A qué edad fuiste padre?
Yo tenía 24 años, Ah, ok. o sea, tampoco tan joven, pero para Europa era una locura, sí. ¿Y cómo ves que impacta que vos estés trabajando como en el universo proyectual en tus hijas? ¿Ves como como pasaba con vos con tu viejo por ahí? Yo De creo decir, que sí. Yo creo que sí, o sea, yo creo que le veo a las dos bueno, la más grande ya está estudiando diseño de indumentaria. ah, mira qué bien. La más chica no, pero tiene sí una actitud crítica permanente, ¿no? Una actitud de entender las cosas. Las dos tienen esa dimensión, yo creo, que después la aplicarán en lo que quieran ellas, ¿no? Claro, obvio, Puede ser hasta médica, ¿no? No, obvio, pero sí totalmente. veo que en algún modo les ha influenciado, espero que positivamente. Qué bueno, porque me parece siempre es un debate interno que tengo, ¿no? En dónde termina la frontera de la paternidad clásica, o en el sentido, no clásica, sino separándola de tu profesión, y en qué momento ser padre o madre también es integrar a tus hijos en tu producción, ¿viste? En tu trabajo, como Sí. para que te conozcan también en esa beta. Y eso también quizás es crianza, ¿no? Es como un debate interno que tengo bastante fuerte. Bueno, sí, te comprendo porque fue así. O sea, tener una reunión de trabajo y que atrás esté llorando mi hija era normal, ¿no? Tal cual, Y sí. Sí, es más, creo que conoces. sí, 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 seguramente ¿No? habrán escuchado en el Entonces, stream ahora mismo llorando. quería ser súper serio y de repente tenés que decir, bueno, tenés que... Pero son elecciones, ¿no? Si no, ¿cómo haces? Si no, ¿cómo haces? Tenés que cortar las dos cosas, Claro, claro. Y además ¿no? también Además, insisto, es un sí, camino, ¿no? Yo no es que al principio fueron grandes esfuerzos también económicos, no es que eh, uno empezó primero con el gran proyecto, primero trabajaba en un estudio, trabajaba a la noche para ganarme más plata, tenía que mantener a mi hija, no es que tenía un estudio aquí, allá, hay cosas que de a poco me fueron permitiendo quizás vivir con un poquito más de libertades, pero no es que no vayas a creer que eso fue un camino inmediato, ¿no? claro. Que es lo que se tiende a ver el resultado y no el camino que a veces está lleno de piedras, pero lleno de piedras, que si ponemos a contar eso pasamos el día entero. Sí, obvio, obvio. Eh, yo quiero abrirte la puerta a que cuentes un poco más sobre lo que quieras. Yo al final, antes como de pasar a la parte de un agradecimiento y el chat que empieza a hacer preguntas, me gusta dejar la oportunidad al invitado o a la invitada de que haga un cierre con respecto a todo lo que estuvimos hablando y una mirada al futuro desde su lugar de producción. Bueno, difícil así cuando te la ponen así, pero voy a tratar. Siempre es difícil cuando te la ponen, Me Francisco. ponen Siempre es los difícil. spots así, dice algo inteligente, ¿no? No, no hace falta que sea inteligente, ¿eh? Vale Bueno, no, equivocarse acá. no, yo me voy a repetir, ya me voy a repetir en lo que dije, en el sentido que espero, espero de corazón, realmente espero de corazón, que con Utopia inspirar a un mundo en un modo positivo. Espero que nos imaginemos un, un mundo futuro donde muchos de los que están escuchando quizás se animan a emprender gracias a este cambio de época que yo encuentro, como siempre, maravilloso, ¿no? El proyecto siempre imaginó que el cambio de época es lo mejor que le podía estar pasando, porque si no, se quedaba en el pasado y era clásico, ¿me explico? Sí. Entonces, yo creo que ese comprender que el futuro lo tenemos que construir y quizás hoy, los tiempos de hoy te dan otros instrumentos que cuando yo empecé mi carrera no tenía, que son muy interesantes, te pueden hacer contar proyectos muy interesantes y espero, sinceramente, que si yo mañana dejo de fabricar Utopia, al menos quede el ejemplo, ¿no? De que ese modo de pensar después haga huella en otros y que existan 1000 cosas de ese tipo y no solamente una. Entonces, ese es el futuro que yo me imagino, donde la creatividad es libre de hacer, ¿no? Porque yo he sentido la frustración profunda de tener ideas y no poder hacerlas, porque no tenía quien me las haga. Y quien ha sentido eso, esa sensación, sabe que es muy frustrante y es muy dolorosa. Entonces, quizás con Utopia doy, como digamos, el ejemplo de que quizás igual vos solo podés
transformar eso que es una idea en realidad y quizás eso te dé tus satisfacciones. Espero que ese mensaje sea la vista para el futuro. Mira, acá mucha gente está diciendo, tengo muchas ganas de salir a dibujar sillas en este momento en el chat. Así que creo que esa intención inicial, también de la que hablábamos por mensajes antes de tener la entrevista, de que por lo menos sea como para inspirar también a que la gente se anime a estudiar, a producir, a equivocarse, a fracasar, ¿no? A intentar también a ir por el the long game. Eso de no ir al éxito inmediato y trabajar y que llegue cuando llegue, me parece que es un lindo mensaje. Bueno, quiero agradecerte por haberte abierto así y haber venido acá y haber regalado 2 horitas de charla. Ahora quedan las preguntas, pero bueno, te quiero dar las gracias por eso. No, bueno, te agradezco a vos profundamente. Primero por ese hilo de Twitter que habla de una persona que puede entender ciertas cosas en una profundidad que no es lo común. Que entendiste realmente profundamente el proyecto y te lo agradezco porque lo contaste y que exista gente que divulgue el mundo del proyecto, para mí es solo una alegría, porque para mí el mundo del proyecto es algo tan bello que tendría que ser parte entera de la sociedad, ¿no? Y creo que estás en ese desafío y te felicito. Muchas gracias. Y yo en este momento abro las preguntas del chat. Escúchame, acá piden referentes que sean diseñadores y diseñadoras, porque a mí nos gusta en el chat un poco la filosofía también es, viste, tratar de quebrar con eso, ese mal histórico del machismo y todo eso. Y nos gusta como poner en valor también a figuras que sean mujeres que estén diseñando, que sean diseñadoras industriales, que puedan ser referentes para el estudio. Bueno, los últimos años el mundo del diseño un poco lo revolucionó. Hablo del mundo del diseño en el cual yo me muevo, ¿no? Sí. Estoy hablando del mundo de diseño de ciertas empresas internacionales que hacen unido mucho al diseño italiano. Fue revolucionado por Patricia Urquiola. Patricia Urquiola es una mujer española muy, muy energética, muy, muy, muy potente, que hizo, digamos, uno de los personajes más importantes de los últimos 10, 15 años del diseño italiano, y es una mujer. Que yo te aconseje que ese es el tipo de diseño que a mí me gusta, que a mí me gustaría hacer. Claro. Te puedo decir que no, o sea, no es pero te doy un ejemplo de una gran mujer que está en el centro de la escena hace 15 años. Cambio de diseñadores, bueno, yo admiro mucho algunas personalidades históricas, ¿no? Charles Ray Eames, sí. Admiro mucho a Alberto Meda, que es un amigo y es un profesional exquisito, para mí uno de los más grandes de todos los tiempos. Y de las generaciones jóvenes admiro mucho, me gusta mucho cómo trabaja Stefan Diez, que es un diseñador alemán muy, muy, muy capaz. ¿Por dónde empezás cuando arrancás a proyectar? Empiezo de intuiciones, o sea, el comienzo de la curiosidad. Es muy difícil que me dan un brief, yo ya tengo algo en la cabeza, ¿entendés? Es la curiosidad permanente viendo todo el tiempo cosas a la vuelta mía. Ese es mi punto de inicio. Y entonces no es una tarea que se empieza ahí, cuando empezás a diseñar. Es una actitud de vida permanente. ¿Me expliqué? Sí, perfecto. ¿Sillas favoritas? Depende en el tiempo, pero bueno, no puedo dejar de admirar las sillas de Eames y las de Wagner. Claro. Un antes y después de eso, y un antes y después que estamos hasta el día de hoy. No sé si alguien logró dar vuelta a la página de la historia como Eames o como Wagner. Acá preguntan algo interesante que la voy a ampliar. La pregunta es sobre la obsolencia programada, ¿no? La pregunta es cómo pensar por fuera la obsolencia programada, pero yo la extiendo a ¿qué pensás de la obsolencia programada y si la podemos esquivar hoy como ecosistema? Porque parece que estamos muy instalados. Claro. Ilegal. O sea, claro. Te lo digo, en Europa es ilegal. O sea, te puedes terminar no sé si en cárcel, pero es ilegal. O sea, yo no sé, diferentes preguntas, PDS me preguntaron en Argentina. Es el máximo de la corrupción de un sistema. O sea, imaginarte que hago algo para que se te rompa. Es una locura. Soy un cretino. O sea,
Sí, además es como ni ético ni moral, o sea, tenemos recursos finitos. Yo te digo, me fue a dar una conferencia a Córdoba, esto me va a hacer odiar, pero bueno. Y entre las preguntas, un personaje de la industria de Córdoba me pregunta, una de las soluciones para el que crezca la industria es la obsolescencia programada. Y yo digo, pero es ilegal, o sea, usted está diciendo algo que en Europa te meten preso. Ilegal. ¿Me entendés? No entiendo cómo puede pasar hablando de crear la idea de que lo que vos crees se rompa. Claro, totalmente. ¿No? Totalmente. Y más viniendo de un industrial. No, bueno, que se rompa puede pasar, por el amor del cielo, nadie está... pero pensar que se rompa a propósito, así te vendo otro, soy un delincuente. Me gusta la figura de la delincuencia alrededor de la obsolescencia programada. Pero sí, es como decir, hago una casa para que se te caiga, para que de acá a 5 años te tengo que diseñar otra. Claro. Si le recomendás algún libro sobre diseño industrial o algún libro que tengas de cabecera sobre diseño industrial para leer, sea introductorio o sea avanzado, el que vos consideres como necesario para tener cerquita. En introductorio, yo me acuerdo, los primeros libros fueron los de Bruno Munari, que me los leía todos, que siguen siendo súper actuales. Cómo nacen los objetos, de cosa nace cosa, no me acuerdo exactamente los títulos, pero Bruno Munari tiene un hermoso modo de ver el proyecto. Bueno, en su momento para mí fue importante la materia de la invención, que está en español, y no sabría decirte otro, sinceramente. No, está bien. Yo creo que ya viste con un salpicadito de libros siempre viene bien para la gente que quiere meterse. ¿Cómo se podría vincular más el mundo proyectual con los sectores populares, con las necesidades de los sectores populares? Bueno, resolviendo problemas de los sectores populares. O sea, yo hace años, en el 2008, hicimos junto con Alberto una botella que purificaba el agua con la luz del sol, ¿no? Sí. Que después, bueno, con ese gané un premio súper importante que es el Index Award y qué sé yo. La intención era exactamente esa, era tratar de decir, bueno, ¿qué pasa en situaciones donde existen problemas de agua? ¿Cómo puede el diseño aportar una solución? Pero entonces de ahí empezamos y descubrimos un sistema que era el método de purificación SODIS, que purificaba el agua a través de los rayos ultravioleta del sol, e hicimos una botella diseñada para ese sistema. Un esfuerzo enorme, qué sé yo. Fue un proyecto dedicado para ese tipo de pensamiento, ¿no? Pero ahí le erramos por otro lado. O sea, ahí la integración al orden, discúlpame que me vuelvo a pisar, fue errada, en el sentido que no entendimos el modelo económico necesario para que eso de todas formas funcione. ¿Quién lo iba a comprar? ¿Quién se lo iba a dar? ¿Quién le iba a enseñar a usarlo? ¿Entendés? Entonces, interesarse por temas que yo creo que toda persona de bien, ¿no? Yo creo que cualquier persona de bien no le gustan las cosas inequalanzas, las desigualdades, los postergados, sí. Las situaciones de enormes cantidades de situaciones de injusticias y de problemas que hay en la sociedad. El problema es cómo haces para resolver esos problemas, y es un problema muy complejo que vi que muy pocas veces el diseño solo logra resolver. Generalmente el diseño necesita de algo que lo logra transformar en eso. Un ejemplo lindo que me encanta nombrar, y está en Salta, y odio mi terrible memoria, por Dios, pero es un chico francés que hace maravillosas, hace hornos para la gente de la Puna, con chapa plegada y con hornos que construye junto con la gente. Entonces se inventó todo un modelo de llamémoslo de negocio, feo, pero que sea sustentable, que funcione, sí. Digamos, que logre pagar los costos de las cosas, porque caridad, uno hace caridad, pero lo haces una vez, 2 veces, 3. Sí. ¿Cómo haces para que algo sea sostenible en el tiempo? Tiene que tener un modelo claro de funcionamiento, y él inventó un modelo claro muy interesante, que haciendo trabajar la gente en el hacer sus propios hornos, le da una importancia a estos hornos a la gente porque son de ellos y lo terminan usando, resolviendo problemas de humo adentro de las casas, claro. De calefacción, usando la mínima cantidad de fuego, logra generar, hacer pan, o sea,
Hay ejemplos, pero creo, insisto, que son más complejos que solamente el diseño. Tienen que tener una visión empresarial o de sistema de empresa social que lo logre hacer el mundo del orden, ¿no? Que lo logre implementar en la especie, ¿entendés? Porque si no quedan, y lamentablemente acá me critico, como la Solar Bottle, claro, algo hermoso, ganaste un premio, lo pones en la cosa y decís que te preocupás por lo demás. Es más complejo preocuparse por lo demás, lamentablemente, porque si no sería fantástico, ¿entendés? Es mucho más complejo. Quizás hay que dedicarle la vida y ahí tenés que tener la vocación, ¿entendés? Claro. De dedicar la vida a eso, y ojalá existan, existan muchas personas que lo hacen como este. Quiero darte las gracias por esta mañana hermosa, la verdad la pasé bárbaro. No me quedé con ganas de preguntarte nada, la verdad, porque viste a veces uno quiere como hacer, no críticas, pero sino tener un diálogo constructivo sobre algunas cosas que no está completamente en sintonía, que quizás viste es esto de entender los sustentos económicos para un proyecto de diseño, y un proyecto de diseño que encima tiene un marco teórico y una filosofía atrás bastante interesante, que no se suele ver, viste, que es lo que había desarrollado un poco en el hilo de Twitter. Así que te doy las gracias por abrirte a esta entrevista, viste, sincera y a corazón abierto y calzón quitado. Un placer charlar con gente inteligente y honesta intelectualmente. No importa uno cómo piense, pero si es honesta intelectualmente, es tan lindo poder intercambiar ideas y visión de mundo y charlar, ¿no? Porque la verdad que, bueno, yo creo que nuestro trabajo nos obliga a pensar muchas cosas y siempre hay una respuesta. Puede estar errada, puede ser naif o puede tener una visión de un cierto punto de vista, pero lo lindo es enriquecerla cuando uno dialoga con las otras personas en modo sincero, ¿no? Así que gracias por esta oportunidad. Tal cual, me alegra que la filosofía se haya transferido también. Quedamos en contacto quizás para una que viene en algún otro momento. Y Dale. Bueno, gracias una vez más y el chat te está saludando. Un abrazo a todos y bueno, lo mejor para ustedes. Cuídense. Fran, muchas gracias por esta tarde. Chao, chao. Chao, chao.